Aquí yo tengo, por ejemplo, miren que esto fue un trabajo en el 2015 de unos chicos de Introducción a la Ingeniería 1, 2015, ya 5 años, imagínense ese trabajo. Y lo guardé, ¿por qué? Porque me pareció muy chévere como explicaron al final su proceso. Miren acá, utilizaron puros diagramas, ¿sí? Diagramas donde explicaban, pues, el tema de purificación del agua y finalmente, pues, explicaban más fácil el flujo de la información. Me pareció muy chévere y miren que es algo muy pertinente de la ingeniería. Muchas veces uno tiene esquemas o diagramas de flujo que son de vital importancia para poder de que el otro que no entienda mucho el tema lo entienda más fácilmente. ¿Listo? Entonces, aquí les quería compartir ese ejemplo de cómo verdaderamente podemos utilizar el famoso de comunicación gráfica. Entonces, ustedes pueden adoptar lo que quieran, o sea, pueden trabajar con flujogramas, diagramas de flujo, y obviamente, pues, esto nos va a permitir avanzar un poquito en todo lo que es una muy buena y efectiva transferencia del conocimiento, ¿sí? Que eso es lo que en ingeniería a veces es necesario. Muchas veces en ingeniería pasa algo curioso. Hay personas que tienen una idea muy buena, ¿sí? Tienen ideas excelentes. ¿Y qué pasa en el tiempo? Que cuando las personas no saben comunicar su idea, se pierde, ¿sí? La gente va a decir, ah, no entendimos, o fácilmente no lo supo explicar. Entonces, un consejo que yo les doy, aprovechense de estas herramientas que existen para que sean muy gráficos, ¿sí? Acostúmbrense siempre en la ingeniería a ser bastante gráficos. Sofía. Profe, una pregunta. Es que cuando estaba en la diapositiva de las vistas, Uh-huh. vi una que decía vista isométrica. Ajá. ¿Cuál es esa? La vista isométrica. Porque yo, o sea, porque yo conozco las normales, ¿no? La Uh-huh. superior, Sí. frontal, inferior, vista lateral derecha, Ajá. izquierda. Ya. Pero no sé. No, vista isométrica no es que exista la vista. O sea, al concepto de todas las vistas en conjunto se le llaman vistas isométricas. Ah, ok. Ok. ¿Sí? O sea, al conjunto de la vista frontal, al conjunto de la vista lateral, al conjunto de la vista de abajo, de arriba, a eso se le llaman vistas isométricas. Ok. ¿No hay más? ¿Cómo? ¿No hay otro No, tipo de vista? no, tenemos esas vistas. Y eso se trabaja en SolidWorks, en cualquiera de esos programas que existen de diseño, se trabajan de esa forma. Vistas isometría, ¿sí? La famosa isometría, los famosos planos, ¿sí? Que son Dale, súper buenos, pues, trabajarlos. dale. Ahora, Gracias, profe. vale. Dice Zeus por acá. Que no me deja ver esta vaina acá. Profe, creo que hay un conjunto de vistas que se llaman oblicuas. Ubículas, sí. Lo que pasa es que esas vistas son cuando ya mezclamos ensambles. ¿Qué significa ensambles? Es cuando tenemos una pieza y queremos colocarlas con otras. Ahí ya empieza a formarse las famosas vistas ubículas. Pero en la isometría clásica, ¿sí? En la isometría de los bocetos, se usa más que todo las vistas isométricas. ¿Listo? Bueno, entonces, ya compartiéndoles el tema de comunicación gráfica, que es un tema que quería hacer como ese paréntesis ahí, porque nosotros al final necesitamos representar pues todos nuestros diseños de una forma más efectiva, una forma más clara, ¿sí? Que verdaderamente nos permita pues trabajar ámbitos de comunicación gráfica efectivos, ¿sí? La infografía, como les digo, se usa mucho en diseño conceptual, que es la asignatura que sigue, se usa mucho. Casi todos los profesores de diseño piden toda la infografía. Muéstrame la infografía, muéstrame la infografía. Entonces, para que sepan que una infografía tiene que ser algo más explicativo de un tema que ustedes quieran pues trabajar. Ahora, vamos a arrancar entonces nuestro taller, el famoso taller de herramientas de prototipado, porque nosotros ya nos vamos a encontrar una fase que yo le llamo la fase de explicar el cómo, ¿sí? El cómo vamos a trabajar, ¿sí? Lo que le llama a uno, pues, qué materiales, qué herramientas yo puedo utilizar para poder trabajar mi proyecto, ¿sí? Entonces ya les comparto acá. Y aquí ya tengo mi famosa diapositiva de taller. Este va a ser nuestro primer taller que vamos a tener de prototipado rápido, ¿sí? Y cuando hablo de prototipado rápido, ¿a qué hago referencia? A que prácticamente aquí vamos a utilizar mucho lo que es el tema de programación. Les voy a explicar pues las bases básicas de algoritmia que ustedes necesitan para fortalecer sus proyectos y les voy a explicar algunas plataformas que yo recomiendo utilizar en un principio, cuando uno apenas está arrancando el mundo de la ingeniería,
para que ustedes puedan prototipar de una forma rápida, ¿sí? Por eso le puse el taller de prototipado rápido, porque obviamente pues al final tenemos que mostrar un avance de algunas funciones que ya verdaderamente haga mi proyecto. Ejemplo, si por ejemplo están trabajando con el proyecto del tema del agua, ¿sí? El ahorro del agua, entonces pues miremos a ver cómo podemos simular esos sistemas para que ya empiecen a funcionar, ya sea en el simulador y luego ya la pasamos pues a la vida real. Pues obviamente pues con la contingencia que estamos de la pandemia, pues por ahora lo vamos a manejar todo en software de simulación. ¿Listo? Ahora, yo siempre arranco este taller y esta conferencia, lo arranco pues con esta frase: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Esa frase es de Confucio, ¿sí? ¿Y qué significa esa frase? Es que uno, cuando arranca el mundo de la ingeniería, yo aconsejo siempre a aprender haciendo, ¿sí? ¿Y qué significa aprender haciendo? Es que mientras uno se enfrenta a la situación, problema, pues uno va aprendiendo, pero va haciendo, ¿sí? A diferencia de otros métodos de aprendizaje donde uno primero como que aprende la teoría y luego es que yo me unto. No, yo quiero que desde primeros semestres, y eso lo he venido haciendo de un tiempo para acá, hagamos cosas interesantes, nos metamos a un mundo muy interesante de la programación para que aprendamos a hacer desarrollo desde muy temprana edad. Ojalá a mí me fuesen enseñado así, ¿sí? Yo vine a coger pues un sistema cuando yo estudié ya en semestres muy superiores, pero yo desde que llegué pues en el año 2013 a trabajar a la universidad, yo dije, no, esto hay que cambiarlo, vamos a aprender haciendo cosas, vamos a aprender desde temprano semestre, no tengo que esperar a que llegue quinto semestre, sexto semestre para meterme en este mundo. Entonces, por eso yo desde primero semestre me atrevo a hacerlo, ¿sí? Yo sé que muchos profesores de Intro 1 no lo hacen, pero yo sí me atrevo a hacerlo porque para mí es muy importante que ustedes desde ya empiecen a adquirir una de las destrezas más importantes en este momento, la ingeniería. ¿Y cuáles son las destrezas más importantes en este momento de la ingeniería? La famosa programación. La programación, muchachos, es para todas las ingenierías. Esos cuentos de que eso nomás los informáticos, que eso nomás la matemática, que eso nomás el tema de la mecatrónica, el tema de los multimedia. Falso. Hoy en día el biomédico, el electrónico, el industrial, el multimedia, el electrónico, ¿sí? Cualquier área de ingeniería que nadie sepa programar, eso es un delito, pues, prácticamente. ¿Sí? Para mí eso es una falla grandísima. Es tanto así, muchachos, que a mí se me han arrimado personas en la universidad y me han preguntado, Juan Manuel, ¿tú qué sabes de programación? Yo soy economista y la economía ya está pidiendo eso. Imagínense, la economía, la administración de empresas, están pidiendo a que las personas sepan programar. Entonces yo quiero que ustedes tengan claro que la programación no sesga la carrera. Hoy en día todo es programación. Es tanto así que ante la situación que nosotros estamos viviendo de pandemia mundial, uno de los sectores que más fuerza ha cobrado y que más valor ha generado es el tema de lo digital, el tema de la programación. ¿Sí? Es los temas que menos afectados se han visto ante esta situación. ¿Sí? Y es por eso que este mercado es muy bueno. Este mercado, cuando uno egresa y uno tiene un muy buen dominio en programación, créanme y les aseguro que uno va a tener su buen trabajo y no se va a morir de hambre, como uno dice. El que aprende a programar tiene el dominio en las manos para hacer de sus pensamientos, de su lógica, de su algoritmo, hacer lo que usted quiera, ¿sí? Y es por eso que yo en primer semestre hago este taller, porque si no, este taller lo van dando por ahí en quinto, sexto. Y yo siempre digo, mis estudiantes que están viendo introducción, tienen que empezar a meterse el chip a la cabeza de que todo el mundo tiene que programar, ¿sí? Y eso no es porque que Juan Manuel quiera, que ustedes quieran, no, es que el mundo lo está pidiendo, ¿sí? El mundo lo está pidiendo, entonces hoy vamos a arrancar como introducción a ver esas técnicas que vamos a utilizar y qué es lo que actualmente y qué panorama tenemos mundial acerca de los dispositivos que podemos programar. Entonces, esta es la agenda que tengo de mi taller el día de hoy y obviamente pues lo vamos a continuar la siguiente clase con las cosas que nos quede faltando. ¿Listo? Vamos a ver los fundamentos del hardware y el software. Vamos a ver esa diferencia. ¿Qué es un hardware? ¿Qué es un software? Muchos de sus proyectos aquí tienen pues el tema hardware, tienen el tema software. Muchos de los proyectos que ustedes plantearon como ganadores tienen electrónica, tienen informática, tienen programación, ¿sí? Y es por eso pues que este taller se vuelve muy pertinente.
Y vamos a ver algunos fundamentos de la programación básicos para que ustedes tengan algunos dominios. Las personas que nunca en su vida se han metido en ese tema, pues es la oportunidad para romper y vencer ese miedo. Hay personas que de pronto desde los colegios ya han traído algunas destrezas de programación y eso está muy bien, porque es que los colegios se están dando cuenta que ya la informática del colegio no es simplemente enseñar Office. Como siempre, normalmente los colegios creen que la informática es enseñar Office. La informática está cambiando y desde los colegios se tiene que enseñar algoritmia pura para que ustedes lleguen a la universidad ya con bases y conocimientos fuertes. Entonces, eso es lo que quiero que empecemos a meternos el día de hoy. Y vamos a ver algunos sistemas de simulación, sistemas de visualización, sistemas de comunicación para sus proyectos. ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a presentar qué herramientas de prototipado rápido uno puede utilizar para trabajar fuertemente en la simulación de sistemas, en la creación de prototipos rápidos y poder empezar a hacer innovaciones en nuestro entorno. Ya les contaré pues algunos casos que hemos hecho. Pero antes de eso, antes de yo mostrar las diferentes herramientas que existen, ¿sí? Yo quiero mostrarles a ustedes dos conceptos muy importantes que existen en el tema de prototipado. Cuando ustedes escuchan la palabra prototipo, ustedes saben que eso ya es funcional, ya es un objeto funcional, ya es un prototipo que verdaderamente se puede vender. A veces la gente cree que escucha la palabra prototipo y la gente cree que eso está todo feo diseñado, que la estética es mala. No, eso es un error, es un mito que tienen muchas personas, que creemos que los prototipos es la maquetica que se hizo. No, hay prototipos que son funcionales y es tanto sí que grandes empresas crean prototipos y jamás se lo convierten en productos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre prototipo y producto. Es que el prototipo tiene la oportunidad de estarse cambiando en el tiempo. En cambio, el producto salió y ya se vendió y no hay posibilidad de estar innovando, ¿sí? Por eso empresas como Google, empresas como Microsoft, ¿sí? Son empresas que verdaderamente consideran muchos de sus diseños en prototipos. Divan. Solo es una pequeña pregunta. ¿Esta presentación se la va a subir al campus, al web virtual? ¿Levantó la mano? ¿Sí me están escuchando, profe, muchachos? que sí. Profe, le estaba hablando. Profe, ¿usted nos está escuchando? Muchachos. Profe. Ay, no. No creo que no es. Oh, rayos. Aló. Profe, escríbele por el chat. Sí. Otro bucle temporal. Ya lo escuché. Ah, ok. Bueno, pero sí me están escuchando, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Sino que no le escuché lo que decía Divan. Profe, que es algo rápido, que si usted va a subir esa presentación al web virtual. Sí, al UAO virtual, pero también al Classroom. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, como les iba diciendo, yo quiero que verdaderamente ustedes tengan en cuenta esta diferencia. El prototipo es un arma fundamental del ingeniero, es donde nosotros cogemos ese boceto y ya lo llevamos a la realidad, ¿sí? Pero, obviamente, uno debe pasar por una fase. Normalmente lo que uno primero hace en la ingeniería es crear un modelo funcional, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la palabra modelo funcional, ¿qué significa? Significa que usted está mostrando su boceto, ya sea a mano alzada o está mostrando su boceto en un software de simulación, ya sea 2D o en un software de simulación, ya sea 3D. ¿Qué diferencia hay entre un modelo funcional y un prototipo? Es que el modelo funcional maneja escalas, ¿sí? Casi todo lo que se hace como modelo funcional es a escalas. Profe, voy a hacer un dispositivo, pero lo voy a hacer a escala. Listo, eso es un modelo. Pero cuando hablamos de prototipo, es porque es requisito importante y fundamental que se trabaje a escala 1 a 1. ¿Y qué significa escala 1 a 1? Que sea el tamaño, ¿qué? Real, ¿sí? Pero, muchachos, aquí vienen dos conceptos dentro del prototipo. Cuando uno hace prototipos, uno hace dos tipos de prototipos. El prototipo alfa y el prototipo, ¿qué? Beta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien diciendo, eso es un prototipo alfa, ¿qué significa? Significa que eso ya está funcionando, ¿sí? Ese objeto que creó o esa plataforma que ha creado ya está funcionando, pero está funcionando solamente como tal su característica principal. Muchas de las funcionalidades secundarias no están funcionando, es decir, que todavía le falta mucho desarrollo para poder salir a un mercado posiblemente, ¿sí? Normalmente los prototipos alfa los prueba
solamente el equipo de trabajo, ¿sí? El equipo de trabajo es cuando empieza a probar los alfa. Ah, mira, ya funciona, pero todavía tenemos todos los errores del mundo, ¿sí? Tenemos muchos errores todavía que mejorar, muchos aspectos o muchos recursos que mejorar. Pero cuando hablamos de prototipo beta, es porque ya la función principal de su objeto ya lo hace. Y muchas de las funcionalidades que no hacían el alfa ya las hace. ¿Y por qué todavía no se le puede llamar producto? Pues porque el beta necesita pues validación. ¿Y qué significa validación? Pues de que ya usted con el beta pueda conseguir usuarios reales. Cuando ya usted empieza a conseguir usuarios reales de lo que está haciendo con un prototipo beta y ya el mercado como tal tiene una aceptación del mismo, ya obviamente pues se le puede llamar a futuro ya un producto como tal. ¿Steven? Entonces, en resumen, el prototipo alfa es más bien orientado a la funcionalidad y probarlo. Principal, solo la principal. Solamente funcionalidad principal, ¿sí? Ok. Y todavía hay mucho, un ejemplo, supongamos que yo quiero diseñar una aplicación móvil, ¿cierto? Y mi aplicación móvil es para pedir almuerzos, ¿cierto? Entonces, solamente la función de pedir almuerzo es la que funciona. No funciona para pagar, no funciona para rastrear el pedido, no funciona nada. Solamente para pedir, ¿qué? Almuerzo. Eso sería un prototipo que alfa, ¿sí? Pero cuando yo tengo un prototipo beta es porque ya tengo la función de pedir almuerzos, ya tengo para pagar, ya tengo para ver mi histórico, ya tengo para crear mi perfil, ya tengo muchas de las funcionalidades que no tenía el prototipo que alfa, ¿sí? Como dice Carlos David, los prototipos alfas, ¿sí? Normalmente tienen muchos problemas, pero los betas los sacan para que los validen los usuarios y poder encontrar fallas, ¿sí? Poder hallar los famosos bugs que le llaman. Y eso se usa mucho pues en videojuegos. Han visto que a veces sacan el beta del juego, ¿no? Los que son gamer aquí en el equipo, en el grupo. Hay juegos que dicen, uy, ya salió el beta del juego. Pero el beta funciona, pero todavía le faltan varias cosas para poder, obviamente, convertirse ya en algo más global. Entonces, los alfas, ¿sí? Como dice Zeus, siempre se quedan en beta. Y eso está bien, eso está bien. ¿Por qué? Porque cuando usted deja un prototipo en beta, es porque usted va a mejorarlo, ¿sí? Y es porque usted va a sacar plata tanto de ese prototipo beta que la siguiente versión va a ser mejor, ¿sí? Y es por eso que Windows hace así. Por eso, no sé si les contaba a ustedes que Windows hace así. Para nosotros el sistema operativo Windows, ellos manejan el concepto de beta. Nos sacan un sistema operativo malito y luego viene un sistema operativo bueno. Uno malito y luego un sistema operativo bueno y así sucesivamente. Y así se la pasa a muchas empresas, ¿sí? Y hay empresas que no les gusta el concepto de producto. Yo recuerdo mucho una experiencia que tuve en el año 2018 que estuve en una capacitación de Google y yo dije pues que, tan chévere esta incubadora que están haciendo ustedes acá, ese producto. Cuando me dijeron, no mencione la palabra producto acá. La palabra producto no se puede trabajar porque obviamente para las empresas de base tecnológica la palabra producto significa ya, que usted no tiene posibilidad de mejora, ¿sí? Que usted ya sacó eso, ya lo va a vender y se va a llenar de plata, pero no tiene posibilidad de crecer. Es por eso que muchas de las personas se casan con los productos, ¿sí? Si usted, su mamá o su papá le dice, vea, ya cómprame el producto, este jabón, este producto, y usted vaya, llévele otra marca diferente, ahí mismo lo regaña porque es que ya su papá y su mamá se casaron con esa marca. Y si es esa marca, ¿sí? Entonces, eso es importante. Profe, el producto beta tiene que ser algo muy bueno, ¿por qué? ¿Y cómo le va a interesar después de la empezamos a sacar? Bueno, sí, claro, el producto beta tiene que ser muy bueno, como les digo, no puede tener los errores del alfa, pero la ventaja del beta es que yo puedo estar actualizándolo constantemente ante los fallos, ante los bugs, y por eso, pues, muchas de las personas compran los betas, sino que creen que es el producto ya final, pero en realidad todavía siguen siendo, ¿qué? Betas. ¿Ustedes creen que las aplicaciones móviles que son productos terminados son betas? Todas las aplicaciones móviles. ¿Betas? Todas las aplicaciones móviles son betas, todas. ¿Por qué? Porque usted tiene que meterse al Play Store para poder actualizarla al tiempo, ¿o no? O al iOS Store. ¿Por qué? Pues porque le están mejorando funcionalidades, le están colocando módulos. Por eso, lo que la gente no sabe es que la gente paga por un prototipo beta, ¿sí? Y uno en el mundo de la ingeniería lo sabe, ¿sí? Uno lo sabe, que es así. Pero la persona que no sabe la ingeniería y no sabe el concepto de prototipo, no le importa. Ay, mira, sacaron el nuevo reloj. Pero posiblemente ese reloj sea un beta de la empresa y quieren coger plata con eso para poder mejorarlo a futuro, ¿sí? Entonces, yo normalmente, cuando hago diseños o proyectos, yo casi todo lo tiendo a hacer beta,
¿sí? Porque es que yo siempre quiero mejorar. La versión 3.0, yo en este momento llevo 3 versiones del producto que yo comercializo. Tengo la versión 3.0, ¿sí? La versión 3.0 sigue siendo un beta porque cada vez que sale algo nuevo y que yo aprendo algo nuevo, pues trato de meter eso ahí. Entonces, eso es un consejo que yo siempre le doy a los estudiantes. Empiecen desde lo más sencillo, empiecen desde el modelo funcional, ¿sí? Nosotros vamos a empezar aquí en Intro 1 a hacer modelos funcionales. Su boceto que ustedes me mostraron a mano alzada, lo vamos a convertir a algo más sofisticado, algo más de modelo 2D, algo más de modelo, ¿qué? 3D. Y ya en diseño conceptual, que es la asignatura que ustedes van a ver el semestre siguiente, van a ser puros prototipos. Porque en diseño conceptual la asignatura no se dedica tanto a buscar el problema, se dedica más que todo a la solución, 100%. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia de conceptos que quería hacer para que ustedes tengan claro en qué tanto hacemos en ingeniería. Como nosotros en este momento estamos en una fase de crear cosas, de ya coger esa alternativa ganadora y empezar a buscarle ya una solución más clara, una más funcional. Entonces nosotros vamos a trabajar ahorita en modelos funcionales. Ese boceto ya va a migrar a algo que se llama modelo funcional, que posiblemente pues está en una escala pues determinada. ¿Listo? ¿Alguna duda, pregunta acá? ¿Sofía? Perdón, profe. Siempre pregunto yo, qué pena. Profe, es que, a ver, está el modelo funcional que maneja las escalas, ¿no? Y se diferencia del prototipo que está el alfa y beta, ¿no? Ajá. Entonces, no, pues era para ver si había entendido bien. Gracias. Sí, el alfa, recuerden, funciona, pero solamente era su función ¿qué? Principal, ¿sí? Y solamente, ojo con lo que voy a decir, solamente el prototipo alfa lo probamos en el equipo de trabajo. Todavía no se puede sacar a que lo prueben los usuarios. ¿Por qué? Porque es contraproducente hacer eso. Porque verdaderamente, si usted saca un alfa a probar, usted lo que hace es generar una mala fama. Porque la gente va a decir, ah, esta vaina tan mala, eso está funcionando mal, ¿cierto? Entonces, mi recomendación siempre es, cuando uno trabaja con prototipos alfa, solamente pruébelo su núcleo más cercano, que lo prueben nomás sus compañeros de trabajo, sus equipos, ¿sí? De lo que usted está probando para que usted vaya viendo las funcionalidades. El beta sí ya usted lo puede vender sin problema. ¿Listo? Al usuario. Vale, Ya saben, ya tenemos un lenguaje nuevo y para muchos vamos a trabajar modelos funcionales y luego ya a futuro ya pasamos al tema de prototipos. Entonces, para poder crear prototipos, muchachos, eso es un consejo que yo les doy muy personal. Tratemos de trabajar siempre con hardware y software libre. ¿Qué es el hardware? Cuando ustedes me escuchan hablar de la palabra hardware, ¿qué es el hardware? ¿Quién ha escuchado de eso? Como, por ejemplo, cuando como, exacto, como dijo Michael, es como Un Arduino. lo que se ve, sí, lo que se ve, lo tangible, ejemplo. Lo físico. Aquí yo tengo una tarjetica, en la cámara estoy colocando una tarjetica electrónica. Esto es un hardware porque es algo físico, ¿sí? Es algo que yo puedo palpar, es algo que tiene una funcionalidad y normalmente la palabra hardware siempre va ligado al tema eléctrico y electrónico, normalmente, ¿sí? Si usted nunca va a escuchar en donde vendan muebles, uy, mira mi hardware, no, usted nunca va a escuchar eso. Ya, ese es mi hardware, ese mueble es mi hardware, o mi cama es mi hardware, no, porque esos son objetos diferentes. Cuando usted escucha la palabra hardware, es porque verdaderamente tiene algo de consumo de energía, es algo electrónico, es algo eléctrico, que va a ser como tal una funcionalidad, ¿listo? Y cuando usted escucha la palabra software, es porque ya es algo que no vemos fácilmente, pero que es todo el tema de programación digital, o lo que le llaman activos digitales o productos digitales, en los cuales eso es intangible porque eso solamente está ahí en el computador, ¿sí? Solamente lo puedo ver, lo creo, pero solamente lo puedo ver y como tal pues comunicarme con él y se genera una interactividad, ¿listo? Entonces el software es todo lo que no podemos ver, pero que es importantísimo, y el hardware es todo lo físico, ¿listo? Entonces, con base a esos dos conceptos, yo les recomiendo a ustedes, muchachos, que trabajen siempre hardware libre. ¿Y qué significa la palabra open source hardware? ¿Qué significa eso? Que normalmente en el mundo de los prototipados, cuando uno trabaja con prototipos que usted no tiene que pagarle licencia a nadie,
que simplemente usted compra la tarjeta y usted puede comercializarlo sin que nadie le ponga problema, a eso es que yo le llamo hardware libre. Ejemplo, como decía Michael, Arduino. Yo puedo tener un Arduino y nadie me va a decir, vea Juan Manuel, si usted quiere vender su proyecto en Arduino, me tiene que pagar tanto. No, porque es que el concepto de Arduino es eso. Es un sistema libre, es un hardware como tal libre y que obviamente tiene un plus adicional. Es que cuando uno trabaja con hardware libre, usted prácticamente tiene una fácil comercialización del mismo y segundo, usted la información que encuentra acerca de ese hardware que quiere programar a futuro, es una información que usted va a encontrar libre, que usted no tiene que pagarle a nadie por eso. Está entonces que la comunidad que hay en Internet acerca de la parte de hardware libre es muy grande. ¿Sí? Usted en cualquier momento busca una información y créanme que ya alguien se mató la cabeza en cualquier parte del mundo buscando, haciendo eso. Y usted está tratando de hacer también. Eso es lo chévere de la parte libre. Cuando usted quiere trabajar con temas de licencia, supongamos que yo quiero trabajar con una tarjeta electrónica que sea licenciada, hay dos problemas. Uno es que el sistema se vuelve muy cerrado. ¿Y qué significa que sea muy cerrado? Que prácticamente cuando yo cree mi prototipo, pues tengo que cobrarle al usuario la licencia por la que me están cobrando a mí por comercializar. Entonces, ¿qué va a pasar con los productos o los prototipos? Se van a disparar en su precio, ¿sí? Son más costosos, ¿sí? Y lo segundo, cuando uno trabaja con temas de licencia, es que la información es también muy cerrada. No encuentro información fácil de lo que yo quiero hacer para programar en algún momento. Entonces, por eso yo siempre a mis estudiantes, y no solo a ustedes que están en primer semestre, a los que yo tengo de noveno y los que tengo de octavo semestre en este momento de programación, de hardware, a ellos yo les digo, muchachos, todo lo vamos a manejar libre, ¿sí? Porque es que lo libre nos permite, como les digo, mayor flexibilidad y nos permite que nuestros productos o prototipos tengan un costo más reducido, ¿no? No es lo mismo yo vender un producto licenciado a un producto sin licencia, ¿sí? Y esto es muy bueno. Pero ¿cuáles son los peligros del hardware libre? Porque ustedes dirán, bueno, profe, nos está dando las ventajas, pero también hay unas desventajas del hardware libre. Es que el hardware libre, al ser libre, nos obliga a que en algún momento nosotros, si queremos sacar algo, nos lo pueden copiar fácil, ¿no? Nos lo pueden copiar fácil porque es que prácticamente tú estás usando algo que mucha gente usa y sabe cómo usarlo. Entonces no te vuelves exclusivo. Por eso está la parte del Android, por eso está la parte de ¿qué? Del iOS Edge. Y prácticamente esa parte pues, del iOS Edge es muy cerrado. Android es más que más abierto, ¿sí? Entonces ahí es donde muchas de las empresas, ¿qué es lo que hacen cuando diseñan algo libre? Pues empiezan a hacer derechos de autor, a patentar, a hacer cosas, que lo que hace es proteger pues, las creaciones que uno hace, ¿listo? David. De hecho, hablando del software libre, hay unas licencias que vamos tienen una cosa particular. Ajá. Si tú usas un dispositivo de software libre en un dispositivo de software cerrado, por ejemplo, automáticamente el software cerrado pasa a software libre. Ajá. Porque estás usando una licencia, entonces esa licencia se pega a lo que tú haces. Exacto. Es muy buen ejemplo y es tanto así que eso lo hace mucho Apple. Por ejemplo, las personas que diseñan para aplicaciones de iOS, lo que hacen es simplemente programan y tienen que cumplir con los estándares que ellos tienen. No es lo mismo yo subir una aplicación a un Play Store que subirlo pues a un iOS Store. ¿Por qué? Porque es que hay que cumplir con unos estándares que ellos tienen de diseño, unos estándares de programación, y ahí es donde pues poco a poco se vuelve más cerrado y por eso es que muchas de las aplicaciones de iOS cobran, ¿cierto? En cambio acá pues es más libre la situación, pero lo que dice David es muy cierto, ¿sí? Hay unas particularidades del software libre que obviamente hay que tenerlas muy claras. Ahora, ¿quién más dice por acá? Cuando uno manda a hacer una placa, los que realizan las placas ellos dan licencia o es libre. Cuando uno manda a hacer una placa, usted es el dueño del diseño, ¿sí? Es libre totalmente, ¿sí? Usted es el dueño del diseño. Por ejemplo, yo mando a hacer placas a China y en China yo mando mi diseño, pero el diseño es mío. Y ellos obviamente simplemente son fabricantes. Son unas fábricas que te producen en cantidad. Y obviamente ellos me las envían, pero el diseño sigue siendo ¿qué? Mío. Lo que importa no es la placa como tal, porque la placa la puedes hacer tú en tu casa si quieres. Lo que importa es el diseño que tú tengas, ¿sí? Los integrados, obviamente son integrados de empresas, ¿sí? Pero que obviamente los venden al consumidor y no tienen licencia. Si yo compro un integrado que tengo que pagarle licencia a alguien, pues ahí ya estoy jodido porque me tengo que pagar una buena plata para poder usarlo, ¿sí? Por eso los circuitos integrados, los microcontroladores, los microprocesadores, uno lo que busca es que verdaderamente tengan ese componente libre para que usted pueda hacer sus diseños libremente, ¿listo? No es lo mismo yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto con Intel. Intel es una empresa reconocida,
Pero si Intel me dice, mira, yo de los chips que tengo, los que vendo son estos, son bajo licencia libre, bien, pero ellos también tienen licencias obviamente pagas. ¿Usted cree que los chips que hace Intel, que le vende a Apple, esos son licenciados? Solamente Apple los tiene, ¿sí? Entonces, es ahí donde empieza la guerra, ¿no? Es ahí donde empieza la guerra como tal de hardware, software libre. Y como les digo, a mí me dio muy, muy, muy bien desde que empecé a hacer todo libre, porque los costos de desarrollo fueron muy mínimos, ¿sí? Los costos de desarrollo fueron muy mínimos y por ende yo podía llegarle muy bien al usuario con este tipo de conceptos. Así como existe el hardware libre, también existe pues el software libre, como decía David ahorita, ¿sí? El software libre no quiere decir, y ojo con lo que aquí hay un mito alrededor de. La gente cree que cuando hablamos de software libre es porque, yo lo descargo y no me están cobrando, ¿sí? Lo que pasa es que a pesar de que sea libre, tú estás aceptando una licencia de fácil distribución y de libre distribución, ¿sí? Eso no quiere decir de que no tenga como tal licencia. Obviamente hay una licencia, pero de distribución libre. No quiere decir de que no exista. Es tanto así que cuando tú instalas, por ejemplo, un programa como Arduino, o como un Java, o como un Python, ellos te dejan instalarlo fácilmente, pero de todos modos tú estás aceptando que vas a utilizar el sistema de ellos, de lenguajes de programación, pero la ventaja ¿cuál es? Es que todos los productos que salen de ahí son productos que yo los puedo distribuir fácilmente, bajo la licencia libre de ellos, ¿listo? Es ahí donde la gente cree que cuando hablamos de hardware o software libre, es que está eliminada, por ejemplo, la licencia. No, no está eliminada como tal la licencia, está ahí, pero lo que pasa es que es de distribución libre, ¿sí? Y eso que tiene una connotación muy grande porque pues cuando yo lo puedo distribuir, es donde se crean las comunidades grandísimas en Internet para poder trabajar todo el ámbito de desarrollo. Es tanto así que ustedes saben que Windows es licenciado, ¿sí? Windows es licenciado, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo normalmente utilizo los dos. Yo uso mucho Linux, que es versión libre, ¿sí? Distribución libre, para temas de servidores, por el tema de la seguridad. Pero Windows, pues, por ser un sistema operativo tan comercial, donde muchos de los programas están diseñados en Windows, pues eso se usa para eso, ¿sí? Por eso yo en lo personal, cuando programo a nivel de software, utilizo mucho pues el tema de Python, porque me parece un software increíble para el tema de inteligencia artificial. Y obviamente pues también la parte del Java me parece muy bueno porque me permite pues articularme un poco con el tema de Android, que las bases para Android es todo el tema pues del Java o el Java, ¿listo? Entonces, mi recomendación antes de mostrarles algunas placas a ustedes, importantísimas que tenemos en el mundo de la ingeniería ahorita, es que conozcan esos dos conceptos. Siempre que ustedes vayan a prototipar, ya para resumir, trabajen con hardware y trabajen con software totalmente ¿qué? Libre. Mi consejo, ¿sí? Como te digo, es mi consejo personal. Pero obviamente si alguien dice, no, profe, yo me compro mi licencia y lo puedo hacer con algún software licenciado, no hay problema. Lo que sí le aseguro es que a futuro sí va a tener problema para distribuir, porque usted le va a tocar comprar varias licencias para poder pasárselas a sus clientes, ¿sí? Porque en este ámbito pues hay un problema de legalidad fuerte, ¿sí? Una cosa es que uno use un software pirata y obviamente más de uno ha hecho eso. Más de uno tiene su Windows pirata, más de uno tiene su Office pirata, ¿sí? Craqueado, ¿sí? Porque miren eso, porque obviamente hay personas que no tienen para pagar una cosa de esas, ¿sí? Y además, nuestra cultura no es todavía una cultura muy de pago. Entonces, para eso, pues uno puede utilizar como tal licencias libres de lo que uno esté trabajando, ¿sí? Java y JavaScript no es lo mismo. Java está más enfocado, su lenguaje y su sintaxis muy diferente. Java está más enfocado al tema de escritorio, servidores, y JavaScript es todo el tema de web, ¿sí? Toda la parte de web, la parte de frontend, ¿sí? O lo que le llaman el frontend, ¿sí? Que es la parte visual de las páginas web, ¿sí? JavaScript, la sintaxis es diferente, no es lo mismo. La gente cree que es lo mismo por el nombre, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Y el JavaScript tiene alguna particularidad, es que pueden tener algunos codiguitos que las personas hacen en Java, sí los admite, pero no es que sea igual, ¿listo? No es que sea igual el JavaScript. Ahora, una de las placas que yo recomiendo al momento pues, de arrancar el mundo de la ingeniería y que todo el mundo debería empezar por aquí para hacer prototipos chéveres, es en el tema, pues, por ejemplo, de Arduino, la placa Arduino. La placa Arduino es una placa italiana por naturaleza, sus creadores son italianos, pero hay una historia muy chistosa alrededor de. Un colombiano colaboró en el diseño y realización de esos Arduinos, de la Universidad de los Andes. Él trabajó en muchos de los conceptos que hoy en día Arduino comercializa, ¿sí?
¿por qué Arduino se volvió famoso? Arduino es simplemente un elemento electrónico, hardware, que nos va a permitir tener interconexiones con el mundo exterior para poder generar conectividad a las cosas, ejemplo, e inteligencia. Arduino está basado en unos CPUs, unos microprocesadores o unos procesadores, los cuales yo le voy a mandar como tal un código, ¿sí? Y obviamente él va a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Él va a hacer lo que yo quiera, literalmente lo que yo quiera, ¿sí? Pero obviamente programando. Y él es muy famoso en el mundo, más que por su costo, es porque es muy fácil de programar, ¿sí? Y la programación es de alto nivel. ¿Y qué significa que sea una programación de alto nivel? Que sus códigos son muy intuitivos, a diferencia de pronto de otros lenguajes de programación que son un poco más complejos y que esos lenguajes de programación sí requieren un dominio importantísimo en la parte pues, de codificación, ¿sí? Como ensamblador o como el código pues máquina, lenguaje máquina, ¿sí? El Arduino no es de bajo nivel. Arduino es de alto nivel, su lenguaje es de súper alto nivel. Tanto así que su lenguaje tiende a parecerse un poquito que al Java. Bajo nivel es cuando uno ya trabaja en ensamblador. Python tiene cositas, no todas. Python tiene algunas cositas de bajo nivel, algunas, pero Python es considerado más que todo de alto nivel. Java es considerado de alto nivel. Y uno cómo diferencia los lenguajes de alto nivel con los bajo nivel. Uno los diferencia porque estos lenguajes de alto nivel tienen uso de librerías, usan librerías, ¿sí? C++, por ejemplo, alto nivel, ¿sí? Pero cuando uno trabaja en bajo nivel es porque ya uno está metido en el lenguaje ensamblador y obviamente usa el lenguaje prácticamente hablándole a la CPU con puros códigos binarios como tal, ¿sí? Entonces, C sí es bajo, C es bajo. C en hardware es bajo. C tiene una versión baja y una versión alta. ¿Listo? Arduino es totalmente lenguaje de alto nivel, ¿sí? El que diga que es de bajo es porque lo quiere programar en ensamblador, porque los Arduinos también se pueden programar en ensamblador. Y el lenguaje Arduino es un lenguaje que se llama el lenguaje Sketch, ¿sí? Processing. Está hecho en Java y en Processing. Son dos lenguajes que se mezclan ahí para poder programar, ¿sí? Ahora, existen muchas placas de Arduino, ¿sí? Es una plataforma de hardware y software de código abierto, ¿sí? Es decir, que yo lo compro y a mí nadie me va a poner problema porque todos mis diseños que yo vaya a hacer en Arduino, prácticamente yo los puedo ofrecer a alguien y nadie me va a poner problema. Arduino 1 es la primera versión que salió comercialmente porque habían hecho intentos anteriormente de otros Arduinos, pero la que se volvió más famosa comercialmente fue el famoso Arduino 1, ¿sí? El Arduino 1 es un Arduino, por ejemplo, yo aquí les muestro uno. Este es un Arduino, este es original, ¿sí? Es un Arduino que verdaderamente me permite hacer aplicaciones de baja gama, aplicaciones de electrónica de baja gama y mediana gama en algunos casos. Y los chinos también ya piratearon los Arduinos. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿cómo es que los chinos piratearon los Arduinos? Pues claro, como eso es código abierto, esto es hardware abierto, los chinos crearon las placas igualitas, ¿sí? Porque todo eso abierto, todos los planos están, ¿sí? El R3, exacto. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo un Arduino Mega, el que sigue. Este Arduino Mega que ustedes ven aquí, este es chino, es una versión china. ¿Funciona igual que el original? Funciona igual, ¿sí? Lo que pasa es que es de más bajo costo. Un Arduino, por ejemplo, en este caso chino, me puede estar costando entre los 40.000 pesos, los 45.000 pesos. Un Arduino original Mega, por ejemplo, me puede costar 120.000 pesos aproximadamente original. Ya depende, pues, de lo que uno quiera trabajar, ¿sí? El Arduino Mega se utiliza más que todo para aplicaciones que yo necesito muchas conexiones, muchos sensores, muchos actuadores. Ese Arduino pues, es muy famoso, ¿sí? También existe un Arduino muy famoso que se llama el Arduino Lilypad, este que aparece como una ruedita. Es un Arduino que se utiliza para el tema de aplicaciones wearables. ¿Y qué son aplicaciones wearables? Son aplicaciones para ropa inteligente, ¿sí? Ropa inteligente. Este Arduino me permite tejerlo en la ropa. Miren que tiene unos huequitos y se usa para el tejido como tal de ropa inteligente. Han visto que hay ropa inteligente que hoy en día tiene luz, el LED, hay ropa que tiene, por ejemplo, para sensado, etc. Este es súper económico, ¿sí? La última vez que lo vi estaba como en 40.000 pesos. Los Arduinos, ahí te les muestro unas páginas donde los pueden conseguir, ¿sí? Los pueden usar. Tenemos acá un Arduino más potente, más que todo para aplicaciones grandes, aplicaciones amplias. El famoso pues Arduino Due,
Este Arduino, a diferencia de los anteriores, es que esto es un procesador de 32 bits. ¿Y qué significa que sea un procesador de 32 bits? Que tiene mayor capacidad de procesamiento y se usa prácticamente para aplicaciones más complejas de la parte de sonido, la parte de señales, ¿sí? Y obviamente, pues, sí, como los relojes, wearable como los relojes. Y este Arduino Due, pues sí es un poquito más costoso porque su procesador es muy grande. O sea, eso es más que todo cuando yo realmente necesito aplicaciones súper más complejas. Y existe pues este Arduino que se llama Arduino Due. También tenemos otro Arduino que también salió paralelamente con el Arduino 1, que es el famoso Arduino Leonardo. Este Arduino Leonardo tiene la particularidad es que él tiene mucha facilidad de conexión con el computador. Con este Arduino Leonardo es que han creado dispositivos muy famosos, como el famoso Makey Makey. ¿Han escuchado esa tarjeta que se llama Makey Makey? Sí, es una tarjeta que genera pues interactividad como tal entre el mundo real, el mundo físico con el computador. Eso se usa más que todo para crear interfaces con el computador. El Arduino Leonardo se usa mucho en el tema multimedia, sistemas de inmersión como tal. Por aquí tenemos el famoso Arduino Nano, Arduino Micro. Son Arduinos chiquiticos, súper económicos, 12.000, 20.000 pesos. Son Arduinos que me permiten hacer aplicaciones pequeñas, que no necesito muchos sensores, unos cuantos, pero que obviamente su tamaño me ayuda mucho para aquellos proyectos que requieren como requisito o criterio de evaluación la portabilidad, ¿no? El tema portable es muy importante tenerlo en cuenta para el tema de aquellas placas que requieren pues un mayor tamaño o menor tamaño. Tenemos el famoso Arduino Yum. El Arduino Yum como tal es un Arduino que tiene sistema operativo Linux internamente. Se usa más que todo para aplicaciones que tengan que ver con domótica, con casas inteligentes, aplicaciones que tengan que ver con Internet de las cosas, se usa muchísimo. Aquí tenemos un Arduino que se llama también Mega, pero la diferencia con el Mega original es que este tiene Mega SDK. ¿Qué significa que tengo un Mega SDK? Que funciona también para algunos códigos en Android, ¿sí? Para testear algunos códigos en Android. Y es algo muy interesante, pues, con esa compatibilidad. El sistema es muy complejo. ¿No es mejor el Raspberry Pi? Sí, es mejor el Raspberry Pi. Es más complejo el Arduino Uno en cuanto al sistema operativo. Tenemos por acá un Arduino que se llama el Explora, Arduino Explora. Como ustedes lo ven, se parece como una especie de control, un control de videojuegos, ¿sí? Un joystick, tenemos botones. Y eso se usa más que todo para también tener sistemas de inmersión, sistemas multimedia. Ustedes han escuchado que hoy en día se utiliza mucho el tema de inmersión digital, todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, ¿sí? Se utiliza aquí bastante. Y finalmente, pues hay muchos más Arduinos, muchísimos más Arduinos que ya en algún momento pues se los puedo mostrar. Pero ¿qué necesitamos saber de Arduino? Lo básico para poder arrancar a programarlo en algún momento. Todos los Arduinos, la mayoría tienen pues su conector USB. Es donde aquí yo voy a programar desde mi software, le voy a mandar el código al procesador a través de USB. Y obviamente tenemos acá nuestro famoso conector de alimentación. Yo puedo alimentar el Arduino a un adaptador o lo puedo alimentar como tal a una pila de 9 voltios. Tenemos algo que se llama los pines análogos. Ojo con esto que voy a decir. ¿Cómo identifico los pines análogos? ¿Qué son los pines análogos en Arduino? Son los pines por donde yo voy a colocar todo el tema de sensores que se comportan de manera analógica. ¿Y qué significa que se comportan de manera analógica? Que son las variables físicas. Por ejemplo, sensores como temperaturas, humedades, sensores de nivel, sensores de presión, sensores de peso, sensores de caudal de agua. Esos son sensores que su comportamiento a nivel matemático son analógicos. ¿Y qué significa la palabra analógico? Que su forma de onda o su grafiquita, su forma de respuesta varía en el tiempo, ¿sí? Eso, ¿cómo lo identifico en el Arduino? Porque todos los pines en Arduino que arranquen con una A, es porque por ahí tú puedes colocar sensores análogos. En este caso, como es un Arduino 1, podemos ver que tenemos 6 entradas para sensores analógicos, como joysticks, fotorresistencias, potenciómetros, etc. Pero también Arduino maneja el otro tipo de señal, que es importantísimo, que son las famosas señales digitales, ¿sí? ¿Y qué son las señales digitales? Aquellas señales que se comportan solamente en dos estados, ¿sí? En 0 y ¿qué? Y 1, ¿sí? ¿Y qué significa 0 y 1? Que puede ser binario, ¿sí? Y aquí en Arduino, normalmente, en Arduino, el 1 es 5 voltios y el 0 son 0 voltios, ¿sí?
Aquí en las entradas análogas hay que tener claro que los valores varían. Aquí no. Aquí simplemente en las digitales son solamente 2 estados, ¿sí? Y esos 2 estados prácticamente simplemente es alto o bajo, encendido o apagado, ¿sí? Y obviamente, ¿en qué caso yo necesito utilizar estos pines digitales? Cuando yo quiero activar cosas, activar más que todo cosas. De ejemplo, si yo quiero activar una alarma, ¿sí? Por ejemplo, para activar una alarma, ¿qué necesito? Necesito pues enviarle un alto o enviarle un bajo. Enciéndase o qué, o apáguese, ¿sí? Eso es una señal digital. Pero también hay señales digitales que pueden provenir de interruptores. Así como yo puedo sacar señales como tal digitales, también puedo leer señales digitales. Ejemplo, cuando yo, por ejemplo, quiero utilizar botones o interruptores, supongamos que yo quiera presionar un botón. Y ese botón tiene 2 estados, el botón de encendido y el botón de ¿qué? De apagado, ¿sí? Entonces, eso lo haría aquí en todo el tema de señales digitales, ¿sí? Y la parte análoga, recordemos, simplemente es todo lo que se comporta variante en el tiempo, ¿listo? Obviamente hay aplicaciones más complejas a futuro, en donde uno utiliza, por ejemplo, módulos de conectividad, o uno utiliza, por ejemplo, pantallas, ahí donde ya uno hace uso pues, de otros pines importantes. Steven. Profe, en los pines digitales, ¿qué son los servos? Perdón. En los pines digitales, los servos son aquellos pines que me permiten activar esos motores que se llaman servomotores para manejar grados en los motores como tal. Y obviamente, han visto que aquí hay como una rayita en cada pincito digital. Esa rayita significa que también por los pines digitales yo puedo sacar señales PWM. ¿Y qué significan señales PWM? Son señales que verdaderamente me permiten a mí trabajar para tema de motores, señales análogas de salida. No de entrada, sino señales análogas de salida. También hay algunos pines digitales dentro del Arduino que se pueden configurar como PWM. Y los servos son para aquellos motores que no funcionan como un motor normal. Son motores, ahorita les voy a mostrar más adelante, son motores que funcionan por grados, que dependiendo del grado que yo quiera que se mueve. Si se quiera que se mueva 90 grados, 45 grados, 60 grados, 180 grados, o quiero que dé la vuelta completa, 360 grados, ¿sí? Y obviamente, pues Arduino es muy famoso por la integración que tiene con sensores, ¿no? Hay muchos sensores que se pueden trabajar aquí en Arduino y les puede servir para aplicaciones, como les digo, de pequeña y mediana índole, ¿sí? Arduino es muy bueno para aplicaciones de gama baja, gama media. Obviamente hay otras placas que les vamos a mostrar ahorita que son placas ya más sofisticadas, que me permite pues trabajar con aplicaciones más avanzadas o un codiguito más avanzadito, ¿sí? ¿Qué más necesitamos saber de los Arduinos? Los Arduinos también tienen aquí unos pines, estos que estoy señalando acá, que son las fuentes que él tiene de salida de voltaje, ¿sí? Normalmente los Arduinos tienen 5 voltios, ¿sí? Los Arduinos como tal tienen, por ejemplo, tierras, ¿sí? Y normalmente tiene 3,3. No, hay Arduinos que llegan, hay servos, Michael, que llegan a 360, que son los servomotores continuos, llegan a 360. Los servos chiquiticos sí llegan a 180, hay unos que son 90, pero obviamente son más caros. Pero ojo, el servo que viene para Arduino son motores continuos de 360 grados, sí los hay también, sí los hay. Entonces aquí donde dice que estos pines son de salida, es para sacar señales de 5 voltios, señales de tierras. Las tierras muy importante dentro de un circuito electrónico, porque es la que me permite a mí cerrar el circuito, ¿sí? Todo dispositivo debe estar aterrizado y que nos va a permitir, pues, obviamente, trabajar. Ahora, otro tipo de dispositivos importantes que se usa en el mundo, pues, de la programación es el famoso Raspberry Pi, ¿sí? Yo aquí tengo varias versiones. Yo trabajo, pues, Sofía. Profe, en la anterior diapositiva tengo una pregunta. Ya la devuelvo, un momentico. Sí, ese botón de acá, ¿para qué sirve? Este botoncito es para resetear el código. Ejemplo, si yo quiero que el código vuelva y arranque, eso es un botón de reset. Ya, ok. ¿Sí? Es un botón de reset. Gracias. Dale. Otra placa importante que ustedes de pronto se van a encontrar en el mundo, pues, de la programación, ¿sí? Es el tema, pues, como tal,
de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un mini computador diseñado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, y fue utilizado, imagínense, el objetivo de la Raspberry Pi ni siquiera fue para que los profesionales la usaran. El objetivo de la Raspberry Pi cuando nació era para que los niños de quinto de primaria en el Reino Unido aprendieran a programar. Ese fue el objetivo inicial de la Raspberry Pi. Pero al ver que la Raspberry Pi se puso muy famosa, ¿sí? Se puso muy famosa en el tema de aplicaciones, obviamente empezaron pues a masificarlo en otro tipo de contextos. En este caso, su nombre Raspberry pues hace alusión a la competencia pues, que hay en hardware como Apple, como BlackBerry en su momento, y la palabra Pi significa que se programa con lenguaje Python, ¿sí? El Python es muy aliado al tema de Raspberry. En este caso, en la cámara les estoy mostrando aquí una Raspberry 3, la versión 3 que yo manejo, ¿sí? Esta versión 3, miren que es un mini computador, miren que tiene puertos USB y tiene conectores de Ethernet, ¿sí? Ethernet para el tema de Internet, viene con Wi-Fi, viene con ¿Se fue Bluetooth. otra vez? Así. ¿Cómo? Profe, se fue. Se quedó mostrando Aquí. la Raspberry. ¿Ahí la ven? Ajá. Sí. ¿Qué dijo? Sí, aquí Después de vemos los mostrarlo. conectores USB. Yo le puedo conectar un teclado, le puedo conectar un mouse, le puedo conectar pues un conector RJ45 para internet, le puedo conectar como tal una HDMI para conectarlo a mi pantalla, a mi televisor. Esto es Full HD. Aquí le puedo colocar mis programas, mi sistema operativo. Esa es la versión 3 normalmente. Steven, ¿iba a decir algo? Sí, una pregunta con respecto a Arduino. Ajá. Si Raspberry Pi es con Python, ¿cuál sería para Arduino? ¿Cualquiera? No, Arduino tiene su propio lenguaje. Es el lenguaje Sketch de él. Sí, ahorita le vamos a mirar. ¿Listo? Y aquí les muestro la última Raspberry que me llegó. Me llegó fue la Raspberry Pi 4. ¿Sí? La de 4 GB de RAM. Tiene 4 GB de RAM. Prácticamente es un computador. Tiene pues mucha potencia. Y obviamente pues tiene mejoras. Tiene USB azulitos que son de alta velocidad. Tiene mini HDMI. Y la ventaja de esta Raspberry Pi 4 es que me maneja 4K de resolución también. ¿Sí? Y es muy chévere porque yo normalmente lo que hago es utilizar la Raspberry para proyectos que me salen a mí de automatización, todo el tema de domótica, casas inteligentes, Internet de las cosas. Lo uso muchísimo pues en esos contextos. La Raspberry Pi, la última versión, la 4, me costó aproximadamente el kit con todo el adaptador y todo, me salió $99, ¿sí? Por Amazon. Yo todo lo compro por Amazon porque me sale más económico en Amazon que en las tiendas colombianas. Las tiendas colombianas obviamente pues quieren ganarle y le suben mucho a sus costos. ¿Listo? La Raspberry Pi, por ejemplo, yo la uso muchísimo. Yo no volví, por ejemplo, a recomendar a las personas que compren televisores Smart TV. ¿Para qué comprar televisores Smart TV si yo le puedo conectar una Raspberry Pi y puedo crear mi propio centro de entretenimiento aquí? Yo a la Raspberry Pi le puedo colocar Netflix, le puedo colocar Spotify, puedo programar Arduino también dentro de la Raspberry Pi. O sea, eso es un computador al bolsillo de uno y es algo muy chévere porque pues uno se familiariza con sistemas operativos como Linux, como todo eso, ¿sí? Porque si lo compras Smart no tienes que programar nada. ¿Cómo así? No, pues supongo que, o sea, que lo compran Smart para no programar. Ah, sí, obviamente, pero yo en lo particular no compro Smart porque es que yo tampoco tengo que programar mucho en la Raspberry. Normalmente la Raspberry me sale más barato. Miren que yo hace poco unos 75 pulgadas solamente la pantalla estaba más económico, $1 millón más económico que el Smart. ¿Y cuánto me costó la Raspberry? Súper económico y le puedo meter lo que quiera, puedo meterle mouse, teclado y puedo explorar sin necesidad de tener el sistema operativo del televisor, ¿sí? Y obviamente es un centro de entretenimiento que uno puede crear y puede llevar, ¿sí? Claro, obviamente mucha gente no tiene cómo hacer eso, por eso compran el Smart, ¿no? Mucha gente no sabe cómo hacer eso y por eso compran el Smart, pero pues uno para eso estudia ingeniería para poder saber esas cosas. Ahora, dime. Una cosita. Es que, por ejemplo, el televisor que yo tenía, pues, o sea, que tengo, no es como tal Smart, pero pudimos comprarle una cosa, un objeto que se llama Roku, y Ajá. ahí ya se convierte en, ya Eso, tiene YouTube. eso Eso es lo mismo, ¿cierto?
Exacto, es muy parecido. Lo que pasa es que la Raspberry sí tiene otras aplicaciones un poco más, claro, más solamente pesadas. que... Exacto, pero muy parecido, pero está bien, ¿sí? Y a veces sale más económico. O sea, yo, por ejemplo, en lo particular, ¿sí? Yo en lo particular, por ejemplo, me gusta mucho, pues, explorar estas tarjetas y yo prefiero, pues, tener como dominio sobre las cosas que uno a veces programa y, pues, para eso uno está estudiando. Es lo mismo cuando uno va a comprar un computador. A mí me encanta hacerme el que no sé cuando voy a comprar un computador o voy a acompañar a alguien a comprar un computador. Entonces yo me dejo que me hablen. Vea, le tengo el último computador con el último procesador. Y cuando yo me miro, yo lo miro y yo digo, güey, pucha, verdaderamente que a uno le venden lo que sea por contar de vender. Por eso es importante cuando uno aprende todas esas cosas a no dejarse meter los dedos a la boca, ¿sí? Porque pues obviamente en esas cosas a usted le dicen, vea, le tengo el último procesador y usted qué va a saber. ¿Sí? Usted queda, bacano, tan bonito el computador. Entonces son cosas que uno a la medida del tiempo, no importa la carrera que uno esté, hay cosas de uno que tiene de cultura general que hay que aprender, ¿sí? Y obviamente pues eso es algo muy chévere, ¿listo? Ahora, hay otros productos muy chéveres que yo normalmente también utilizo en el tema de Internet. Para aquellos proyectos que requieren conectar a Internet, pueden utilizar estas tarjeticas. Se llama la Electric IMP. Yo la uso mucho para mis clientes que requieran trabajar con Internet. Veanla, aquí también la tengo. Esto es una tarjetita como una especie de SD card, ¿sí? Y esta SD card lo que hago es programarla y poder, toda mi información que sense por esa tarjetita tiene una ventaja. Es que automáticamente eso me lo suben a la nube, ¿sí? Y prácticamente eso me lo sube a la nube de ellos. No tengo que pagar ni siquiera un dominio y no tengo que aprender un hosting ni nada, sino que poco a poco uno lo que hace es subir la información a la nube de ellos y yo puedo ofrecer un servicio, ¿sí? Esto es súper económico, chiquitico, tiene Wi-Fi y me permite pues programar un lenguaje muy parecido al Arduino y puedo crear pues como tal todo ese tipo pues de dispositivos. Muy buena pregunta que dice Sofía, ¿cómo se aprenden ese tipo de cosas? Obviamente cuando uno ya se va metiendo poco a poco, ¿sí? Cuando uno ya empieza a meterse en el tema de la programación, del hardware, de saber detectar como tal especificaciones técnicas, tú vas viendo qué es lo que más importa en un computador, ¿sí? Pero eso lo vamos a ir aprendiendo. Y ustedes también pueden en su carrera, no solo acá, porque pues obviamente eso es un taller que les estoy dando, pero que les va a servir mucho para el tema de conceptualización. Hay otra tarjeta muy chévere, ¿sí? Que está por acá. No sé si la tengo por aquí cerquita. Esperen, yo miro. Es una tarjetita. Sí la encontré. Es la famosa tarjeta que se llama SparkCore. Es una tarjetita que yo uso también para aquellos clientes que quieren que tengan conectividad. Me acuerdo mucho del último cliente que utilicé con SparkCore. Fue un cliente que le hice un diseño para una cafetera inteligente. Que él quería que antes de salir de su trabajo, quería que el café de la casa ya estuviese listo. Lo que hicimos simplemente fue colocar un aparatico de estos a la cafetera y le damos la orden de que encendiera como tal la cafetera y inyectara pues los insumos y ya. Se hizo pues el sistema de internet de las cosas y desde internet lo podía hacer. Recuerdo también un proyecto que hicimos para unas mascotas, para dos... Dime. Una pregunta. Dime. ¿Usted programa todo eso? Ay, es que no sé en qué punto de mi vida me perdí. ¿Usted programa todo eso como Arduino? Algunos tienen su propio lenguaje, algunos. Es que en la Univalle, cuando uno se metía a estudiar un tecnólogo en electrónica, te enseñaban a hacer tarjetas. Esas tarjetas, así como la que usted tiene ahí. Ajá. Esas tarjetas, ¿uno cómo las programa? O sea... Esta tarjeta viene en muchos lenguajes. Se puede programar en Python, se puede programar en Arduino. Tú escoges cuál lenguaje, el que tú tengas dominio, ¿no? Y por ejemplo, la tarjeta, digamos una tarjeta madre de un computador. Es diferente, porque es que esas tarjetas madres funcionan con un sistema operativo, un kernel, y ahí sí ya toca que entrar con el tema del procesador, ¿sí? Depende pues del lenguaje, o sea, se usa con lenguaje de bajo nivel normalmente, para las board como tal, ¿sí? De acuerdo, profe. Gracias. Bueno, esta también la recomiendo mucho, es muy chévere, es muy fácil de utilizar en algún momento, se puede programar con Arduino, con lenguaje Arduino, le puedo colocar cámara web, ¿sí? A la plaquita. Hay otras placas que son más sofisticadas, son más para trabajo pesado. Trabajo, cuando digo pesado, me hago referencia a proyectos grandes
proyectos que tengan que ver con inteligencia artificial, proyectos que tengan que ver a futuro, por ejemplo, con el tema del Big Data, con procesamiento de datos. Esta tarjeta se llama la UDOT, y obviamente, pues miren la cantidad de pines que yo puedo utilizar para activar, y son compatibles con Arduino, es decir, que también puedo tener sensores de Arduino, todo lo que tenga que ver pues para Arduino en esa misma tarjeta. Obviamente, pues es un poco más potente que la Raspberry Pi, es verdad. ¿Por qué? Porque tiene muchos sistemas operativos que se puedan utilizar, Android, puede utilizar varias versiones de Linux, y es algo muy chévere, ¿sí? Tiene muy buena potencialidad, y la nueva tarjeta, la última que salió de UDOT, es de 64 bits, ¿sí? Y es muy potente, es prácticamente un computador, pues ahí. Normalmente eso se utiliza para aplicaciones grandes, donde usted necesite pues muchos usuarios, 4.000 usuarios, 10.000 usuarios, que te permitan pues crear un servidor web acá, por ejemplo, futuro, de ayuda. Pero entonces han salido las competencias. Asus, la marca de computadores, también sacó su propia tarjeta para hacer competencia a la Raspberry Pi. Se llama la famosa Tinkerboard. Esta fue la nueva adquisición también de este año. La Tinkerboard de Asus tiene una ventaja con respecto a la Raspberry, tiene mejor velocidad de procesamiento, y obviamente pues esta, miren que es muy parecida. Esta, la gran ventaja que tiene es que le puedo conectar un disco duro también externo, ¿sí? Y obviamente tener mayor capacidad. Miren que esto es muy chévere conocerlo, porque muchos de los fabricantes como Intel, en este caso Asus, ellos empiezan a sacar como tal sus propias tarjetas para que uno como diseñador del hardware empiece pues a trabajar en eso, ¿sí? Todo es licencia, no trabajo nada que tenga que ver con licencia. Todo sin licencia, todo es libre, la información es libre, y obviamente lo puedo distribuir de una forma libre, no hay problema, ¿sí? El hecho de que sea Asus, ellos lo sacaron libre para hacer competencia pues como tal a la Raspberry Pi. Entonces, miren que hay muchas tarjetas. Si me quedo aquí hablando de tarjetas todo el tiempo, pues obviamente puedo sacar un poco, pero lo importante es que ustedes sepan identificar dentro del marco de su proyecto, dentro del marco como tal de su alternativa ganadora, cuál sería el mejor dispositivo para empezar a prototipar, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor versión? Ojo, ¿yo para qué voy a utilizar una Raspberry Pi si simplemente voy a activar una alarma? No, pues ¿para qué? Es como para cuando uno subutiliza cosas, ¿sí? Es como uno comprarse, pues, por ejemplo, un computador gamer para trabajar solamente Word. Da lo mismo, ¿sí? ¿A qué compro un computador gamer si solamente voy a utilizar Word? Pues lo mismo pasa con el hardware de electrónica. Si yo en mi aplicación no necesito mucho procesamiento, si yo no necesito muchos sensores, si yo no necesito de pronto muchas salidas, pues ¿para qué voy a utilizar placas muy sofisticadas? Para eso miro dentro de las gamas como tal del Arduino, obviamente, cuál es lo más óptimo, ¿sí? Lo mismo, o sea, muchas veces uno en electrónica cree que, wow, voy a utilizar una Raspberry Pi y me siento pues el duro manejando la Raspberry, pero cuando uno mira la aplicación, ¿en serio? ¿Será que se necesita prácticamente utilizar una computadora para eso? ¿Sí? Entonces, obviamente, pues el tema de utilizar muy bien los recursos es vital, ¿no? Que ustedes verdaderamente sepan utilizar las cosas dependiendo del contexto que ustedes tengan, ¿sí? Y muchos de los proyectos que ustedes tienen aquí fácilmente se pueden prototipar con Arduino y obviamente ver con base a eso cuál sería el Arduino más adecuado para trabajarlo, ¿listo? Entonces, con base a estas tendencias que les mostré de hardware libre y porque era importante tenerlo claro, quiero mostrarles pues ya los fundamentos de programación, ¿sí? Los conceptos básicos pues como tal de algoritmia que necesitamos que tengamos y que ustedes tengan, obviamente para poder trabajar fuertemente en su avance final de entrega de Intro 1. Ahora, ¿qué significan los fundamentos de programación? Pues vamos a primero a definir qué es un algoritmo, ¿sí? Y obviamente es algo que ustedes van a estar viendo constantemente en su carrera, pero un algoritmo, cuando ustedes escuchan la palabra algoritmo, significa que son una serie de pasos que nos va a permitir conseguir un objetivo. Todos los días nosotros hacemos un algoritmo, todos los días. Nos levantamos, ¿sí? Nos bañamos, desayunamos, nos metemos al computador para la clase virtual, esperamos que llegue la noche, veo televisión, si algo, hago tareas, y al otro día me acuesto, y al otro día me levanto y hago ¿qué? Y hago lo mismo, me voy al baño, desayuno, me conecto para las clases, hago tareas, me acuesto. Eso es un algoritmo, una serie de pasos, ¿sí? Que me va a llevar a mí a conseguir algo, ¿sí? Y esa serie de pasos obviamente es como una especie pues de receta, ¿sí? Y si ustedes analizan la vida pues de uno,
se vuelve un algoritmo muy mecánico. Ahí donde dicen, no, mira, es que uno se vuelve muy mecánico, pues precisamente porque estamos como una especie de programación, como un humano, ¿no? Uno se levanta, hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y más en esta época de pandemia, ¿no? En donde las cosas se vuelven un poquito más rutinarias, ¿no? Entonces, un algoritmo es eso. Un algoritmo es hacer una solución de algo con una serie de pasos, y obviamente esa serie de pasos se van a hacer a través de unas estructuras que yo le llamo estructuras de programación, ¿sí? Estructuras o recetas que yo le llamo de programación. Ahora, vamos a mirar las primeras, como tal, instrucciones, hablando de Arduino. Para las personas que van a empezar este mundo del Arduino o las personas que ya lo han manejado en algún momento, hay que tener claro inicialmente dos estructuras importantísimas para poder programar. ¿Cuáles son esas estructuras importantísimas? Primero, el void loop. ¿Qué significa el void loop? ¿Sí? Y aquí lo pongo repetitivamente, ¿para qué? Para que hagamos ahorita un ensayo. El void loop significa que aquí todo el código que voy a colocar internamente entre estas llavecitas, ¿sí? Esta llavecita nos va a permitir a nosotros crear un código totalmente, ¿qué? Repetitivo, ¿sí? Es lo que le llaman, pues, un bucle, o lo que le llaman, pues, un loop infinito, ¿sí? En hardware se usa mucho esto, ¿sí? En hardware se usa mucho esto porque yo necesito que mis sensores, mis dispositivos, siempre estén sensando, ¿cierto? Y obviamente, todos esos son loops. Y dependiendo de la cantidad de loops que yo tenga, pues en un programa, pues es la cantidad de ciclos infinitos que yo voy a tener. Y es todo el código que yo meta ahí se va a quedar ahí hasta que la máquina o el dispositivo se apague, ¿sí? Pero en Arduino existe algo muy chévere, que todo no es void loop, ¿sí? En este caso, ya les muestro aquí, en este caso les voy a cambiar aquí otra estructura, rapidito. En Arduino también se utiliza como en el software, una estructura que se llama el void setup. Ya se los comparto acá. Pantalla. En el Arduino se usa algo que se llama también el void setup, ¿sí? Cuando hablamos de void loop, simplemente son situaciones cíclicas. Y en el void setup es otra estructura que tiene Arduino, que es donde yo configuro los pines, ¿sí? Cuando ustedes vean estas dos estructuras, void setup y void loop es todo el código que yo quiero que siempre se repita infinitamente. Y en el void setup es el código que yo pongo aquí adentro. Ese código solamente se va a ejecutar una sola vez. Es decir, que solamente en la programación del hardware se utiliza para programar pines del dispositivo, y para uno saber si el pin va a ser de entrada o los pines van a ser como tal de salida. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta estas dos estructuras. Algo que se llama el void loop, es donde yo voy a colocar mi código dentro de estas llavecitas, y el void setup es donde yo voy a configurar mis pines. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos dos aspectos, ya con eso es que uno arranca ya a programar, sabiendo qué significa cada una de esas estructuras. ¿Y por qué necesitamos saber qué significa cada una de esas estructuras? Porque es que ahí es donde usemos nuestro código principal. Ahora, una estructura importante dentro del Arduino es las comparaciones. Las comparaciones son de suma importancia en cualquier lenguaje de programación. Y más ahorita en hardware. ¿Por qué en hardware? Perdón. Porque en hardware uno lo que busca es siempre tomar decisiones. Ejemplo, ahorita que está haciendo tanto calor, yo podría crear un programa que me esté detectando la temperatura de la casa. Entonces yo podría decir, si la temperatura de la casa es mayor a 30 grados, dentro de estas llavecitas, lo que voy a hacer es, actívame un ventilador cada vez que la temperatura se pase mayor a ¿qué? A 30 grados. Y es una toma de decisiones. ¿Cómo se hacen las tomas de decisiones en Arduino? Se hacen con los famosos condicionales if. If, ¿qué significa? Sí. ¿Sí? En este caso, si alguna variable que yo tenga es mayor a tal valor, va a ser todo lo que está aquí adentro. Si no se cumple la condición, si esta condición no se cumple, no ejecuta nada que esté aquí adentro, ¿sí? No lo ejecuta. Entonces, para que tengamos en claro que esta comparación es la más sencilla que hay en la programación. La famosa condición sí, la solita, ¿sí? Y esta se usa muchísimo para el tema, pues, de alarmas, detección, pues, de anomalías, o querer comparar o querer tomar una decisión de algo. Pero existe una condición un poquito más avanzada, que es la famosa condición sí y si no. ¿Cómo funciona? Es muy chévere. Muy parecida a la anterior. Si se cumple esta condición,
entro aquí, hago lo que tenga que hacer aquí, hago mi acción aquí dentro de las llavecitas. Pero aquí aparece una palabra reservada de la programación, de todos los lenguajes casi siempre, que es el else. El else significa si no. Entonces, si se cumple esa condición, entra aquí. Si no se cumple esa condición, si no, hace lo que tengo acá. Ejemplo, lo podría hacer con el mismo ejemplo que les puse de la casa. Si yo tengo un sensor de temperatura y yo tengo mi condición que dice, si el sensor de temperatura está mayor a 30 grados, aquí en la acción A podría colocar, préndame un ventilador. Pero si no es mayor a 30 grados, en la condición de si no, podría colocar de que el ventilador se apague, o sea, que no esté encendido. Solamente lo quiero encender cuando sea mayor a tantos grados. ¿Listo? Estas condiciones es de las más utilizadas en el tema de hardware y en el tema después de programación. Otra cosa también importante que hay que tener en cuenta, muchachos, que cuando uno utiliza condicionales, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta con esa llavecita. No se le vaya a olvidar en algún momento una llavecita de estas, porque esto es lo que significa abrir y cerrar el bloque. Abrir y cerrar como tal el bloque. ¿Listo? Otra cosa también en el tema de las condiciones. Es muy utilizado en el mundo real. Casi todos los procesos industriales, casi la mayoría de aplicaciones, ¿sí? Y obviamente estas condiciones son utilizadas en procesos vehiculares. Hace poco veía un plano de un vehículo, la computadora de un vehículo, y me quedé aterrado. El sistema de cinturón de seguridad de todos los carros, cuando usted no tiene amarrado el cinturón, a usted le aparece un bombillito diciendo que el cinturón pues no está conectado. Eso es una condición, que apenas yo conecto mi cinturón, él se da cuenta, ya está conectado, entonces deje de prender el bombillito. Si no está conectado, entonces enciende ¿qué? El bombillito. Eso es un sistema de comparación. ¿Quién va a creer? Uno imaginaba pues que eso era el super sistema sofisticado y simplemente eso era una ¿qué? Una berraca condición. En la industria se utiliza mucho en la parte de nivel, si el nivel del tanque de un producto excede tanto, active una alarma. Casi todo es puro if. El famoso if o el famoso sí, no. ¿Listo? Esto es muy utilizado y le va a servir para muchos en el tema de monitoreos en algunas variables. ¿Sí? Otro también que se utiliza mucho como base en el tema de la programación básica de Arduino es el tema del switch. ¿Qué significa esa estructura switch? Es como tener varios sí junticos. Si tal cosa, tal cosa. Si tal cosa, tal cosa. Si tal cosa, tal cosa. Pero esta estructura tiene algo muy chévere. Es que funciona con casos. Ejemplo, aquí aparece la estructura switch y dentro de paréntesis aparece la variable, el valor de una variable. Sí, en este caso, el valor de esta variable vale 1, él viene y ejecuta este caso 1. ¿Sí? Y que como ejecuta este caso 1, ahí mismo que utiliza una palabra reservada que se llama el break para sacarlo. Dime, Sofía. Profe, qué pena, se vuelve a quedar como mudo. Ahí, O sea, ¿me escucha ahí? Sí, sino que quedó en casos. Bueno, ahí quedó. Vuelvo y lo digo. Esa estructura switch funciona con una variable. Dependiendo del valor de esta variable, así mismo va a ser cada uno de los, de los casos. ¿Cuántos casos tengo? 1 y 2. Si esta variable vale 1 en algún momento, él viene y ejecuta solamente este caso 1. Y para utilizar esa estructura switch, debemos utilizar una palabra reservada en los lenguajes de programación que se llama el break. Y el break, ¿qué es lo que hace? Romper. Apenas ejecuta el código que tengo aquí, lo que haga es salirse y vuelve a esperar a ver si cambió esta variable. Si esta variable, por ejemplo, se puso en 2, viene y ejecuta el caso ¿qué? El caso 2. Haga cuenta como una especie de selector, como cuando uno tiene un selector, ¿no? Que tú mueves el canal del televisor de antes, supongamos que yo colocaba el canal 3. O haga cuenta con el control remoto de la casa. Yo pongo el canal 5. Ahí simplemente va y me muestra lo del caso ¿qué? Lo del canal 5 o lo del caso 5. Lo mismo pasa acá. Pero lo tengo que hacer con esa estructura que llama switch. Por ahí llama switch, un switch, selector. Entonces, dependiendo del valor de esta variable, va y hace cada uno de estos casos que está aquí. Ojo, siempre tiene que ir acompañado con la palabra al final de cada caso, la palabra break, punto y coma. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite que él rompa y salga y esté actualizándose a cada rato. Si yo no le pongo el break, se me va a quedar ahí como en ese bucle infinito y eso es lo que hace que a futuro se generen los bugs. Que se me quede ahí y uno dice, tan raro, mira que el programa se me quedó ahí. Porque nunca lo saqué. ¿Sí? Porque prácticamente nunca saqué mi programa de ese bucle
como tal principal. ¿Listo? Esta es otra forma de hacer condiciones más globales, más múltiples, como dice el dicho, ¿sí? Un poquito mayor cantidad. Por ejemplo, yo utilizo mucho los switch case para cuando me pide un usuario, Juan Manuel, créeme un menú en la casa, cuando yo trabajo en el tema de las casas inteligentes. Entonces yo le creo una pantallita y le pongo 1, encender las persianas, 2, encender el bombillo de la sala, 3, encender el bombillo del cuarto. Y el usuario simplemente envía el parámetro 1 y apenas el sistema detecta que esta variable se puso en 1, él va y hace el caso 1. ¿Cuál es el caso 1? Pues encender tal cosa. Eso lo uso más que todo cuando yo quiero a los usuarios mostrarles un menú y que les quiero programar un menú bien chévere para ellos. Es muy bacano esa estructura. También existen otras estructuras cíclicas, aparte pues del while loop. En Arduino también se usa mucho el famoso do, while, ¿sí? En todo el tema de la programación el inglés es vital, porque muchas de las instrucciones, pues todas, por decirlo así, de los lenguajes de programación vienen en inglés. El do, haga, ¿sí? Haga este código que está aquí mientras se cumpla, ¿qué? Esta condición, ¿listo? ¿Esto para qué también se usa? Para querer que el usuario haga alguna interacción ahí a futuro. Yo lo uso más que todo también cuando quiero que el usuario le esté mostrando un valor constantemente y que si ya no quiere ver ese valor, es porque yo quiero que ya esa condición no se cumpla y lo que pasa es que se sale ya del programa. Esto también es muy utilizado para menús, se usa mucho en algunos casos para menús y esto es otra de las sentencias que en algún momento podríamos como tal utilizar para trabajar pues el tema de el do while. Ahora, la función break, los decía ahorita, se usa para salir de los bucles. Si yo coloco break es para que me saque el programa y no se me quede pues en ese bucle muchas veces. Ahora aparecen unas instrucciones muy importantes dentro de Arduino. Estas son muy particulares del software Arduino, que son las famosas delay. ¿Qué significa delay? Es como un retraso, un retardo, ¿sí? Resulta que uno cuando está programando hardware, uno tiene que trabajar mucho el tema de los retardos. ¿Por qué? Porque si no el procesador funciona rapidísimo y te va a hacer todas tus cosas rápido. Pero supongamos que yo quiero activar una válvula, ¿sí? Para los chicos que están trabajando con el agua, supongamos que yo quiero activar un aspersor de agua. Pues si yo lo dejo, que el procesador lo ejecute, él siempre lo va a ejecutar cada tantos milisegundos. En cambio, la función delay lo que hace es como decirle al procesador, Pere, tómese el tiempo para que haga eso. El delay es como decirle un tiempito que yo le voy a programar a mis salidas para que se ejecute. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco la palabra delay y entre paréntesis pongo la palabra, o el número, perdón, 2000, todos los parámetros en segundos debo colocarlo en una unidad llamada milisegundos. Si yo quiero trabajar con 2 segundos, dentro de paréntesis, dentro de esta función delay, debo colocar 2000. ¿Sí? 2000 equivalen a 2 segundos. Si yo quiero trabajar 1 segundo, entonces, entre paréntesis, pongo 1000. Ejemplo, si yo quiero activar, por ejemplo, un motor cada 5 segundos, entonces le colocaría un delay de ¿cuánto? De 5000. ¿Sí? 5000 significa que el motor va a estar encendido durante, ¿qué? 5 segundos y luego otra vez vuelve y se apaga. Si no existiera esta función delay, créanme que los procesadores ejecutarían todo así derecho, boom, y eso sería muy complicado para aquellos casos que yo verdaderamente quisiera trabajar fuertemente en tiempo, ¿sí? Quiero manejar de pronto los tiempos. Ahora, viene una de las instrucciones más importantes dentro del Arduino. Son súper importantes estas instrucciones. ¿Cuáles son? El famoso Digital Write, ¿sí? ¿Qué hace el Digital Write? Simplemente lo que hace es enviar voltaje al pin que yo quiera de mi Arduino. Supongamos que yo tengo mi Arduino Mega, ¿sí? Y yo quiero activar el pin número 13 de mi Arduino Mega. Entonces aquí entre paréntesis debo colocar aquí donde dice LED pin, debo colocar el número del pin que yo quiero y debe estar acompañado de la palabra height o low. Si yo lo dejo así tal cual, Digital Write, el número, por ejemplo, 13, si yo aquí, por ejemplo, les pongo aquí que yo quiero activar el pin 13, aquí colocaría el número 13, y si yo lo dejo así, Digital Write 13, height, significa que en la vida real, en este pin número 13, va a salir 5 voltios. Es decir, que si yo pongo un LEDcito, pongo algo que se me quiera activar con 5 voltios, ahí se me va a activar. Pero, si yo no quiero activar, pero quiero desactivar,
Entonces al digital write le mandaría un parámetro de load, ¿sí? ¿Y qué significa load? Significa que bajo, apague. Es decir, que ya no se encendería y mandaría 0 voltios al pin. Cuando ustedes vean la palabra high es porque envía 5 voltios al pin. Cuando ustedes vean la palabra low es porque envía 0 voltios al pin. ¿Listo? Estas instrucciones son de las más utilizadas a nivel digital, porque de esta forma yo puedo tener un encendido y un apagado. ¿Listo? Ahora, así como existen los famosos pines digitales, ¿sí? También puedo trabajar en algunos casos con pines análogos. En este caso están como salida, porque estoy mandando voltaje, pero también puedo leer. ¿Como cuál? Como este caso. Ya no quiero que salga el voltaje por el pin, sino que yo ya quiero mandarle al Arduino desde afuera un voltaje. Ejemplo, ¿en qué casos podría ser esto? Cuando yo quiero, por ejemplo, activar con un interruptor, que yo presione un botón y pase algo. Ah, mira, un botón de pánico. ¡Pam! Presioné. El Arduino debe detectar ese voltaje que está entrando. Para poder detectar ese voltaje que está entrando, debo hacerlo con la función digital read, ¿sí? Ya no write, sino read, de lectura, ¿sí? Y obviamente aquí colocaría el pin que yo quiera leer, el LED pin, y si es alto, haga tal cosa. Si es bajo, si lo que el usuario le mandó desde afuera hacia el Arduino es un 0 voltios o es bajo, haga tal cosa, ¿sí? Ahí lo podría combinar con una comparación si yo quiero en algún momento. Entonces, el digital read es para leer y el digital write es para sacar voltajes. ¿Listo? Y también puedo leer datos análogos. ¿Qué significa leer datos análogos? Por ejemplo, si alguien quiere medir temperaturas o gases o quiere medir algún tipo de presión, tiene que hacerlo con esta instrucción analog read. Dentro de paréntesis, ¿qué voy a colocar? Dentro de paréntesis voy a colocar el pin análogo. Les dije ahorita cuando vimos la imagen del Arduino que uno identifica los pines análogos porque tiene la letra A. En este caso yo quiero leer por el pin análogo, es un ejemplo. Y obviamente este valor lo tengo que guardar en una variable que ahorita que hagamos el ejemplo les mostraré cómo se puede hacer. En Arduino me permite hacer operaciones, sumas, operaciones de restas, multiplicación, puedo hacer división, ¿sí? Todo lo puedo hacer aquí, sumas, restas, multiplicación, divisiones, lo puedo hacer. También puedo hacer operaciones lógicas de relacionamiento, o lo que le llaman desigualdades. Yo en algún momento puedo hacer comparaciones como las siguientes. Yo puedo decir que si una variable es menor a otra, o si una variable es mayor a otra, o si las variables son iguales, o si en algún momento las variables son, ¿qué? Diferentes. Esas comparaciones las puedo hacer dentro también de Arduino, así como los lenguajes de programación conocidos los puedo hacer, ¿sí? Son muy útiles en este contexto, ¿listo? Y si es con un digital PWM, en ese caso, cuando es digital con PWM, ya no utilizaríamos, por ejemplo, analog read, sino como es PWM sería analog write. ¿Listo, Sofía? De escritura. Ok, profe, gracias. Y también dentro de Arduino yo puedo utilizar comparaciones múltiples. ¿Y qué significa comparaciones múltiples? Que yo puedo comparar dentro de una línea de código dos cosas a la vez. Ejemplo, supongamos que yo quiero medir la temperatura de la sala de mi casa y quiero medir la temperatura del cuarto. Entonces yo podría hacer una comparación. Yo podría decir, si la temperatura de la sala es mayor a 30 y la temperatura del cuarto es mayor a 30, es decir, puedo comparar dos cosas a la vez. Cuando son dos cosas a la vez, yo puedo mezclar dos relacionables. ¿Como cuáles? Como el y. El y significa que las dos condiciones se tienen que cumplir, ¿sí? Y también existe el famoso OR, o. Ejemplo, si la temperatura de la sala es mayor a 30 o la temperatura del cuarto es mayor a 30, ahí con cualquiera de las dos opciones que se cumpla, él va a ejecutar mi código, ¿sí? En cambio, el y sí me amarra, ¿sí? Y el y se utiliza mucho, por ejemplo, en las lavadoras. ¿Han visto las lavadoras que ponen problema cuando usted no cierra bien la tapa? Eso es un sistema de condición. Si el sensor de la tapa, ¿sí?, está abierto y tal cosa, no haga nada porque pues obviamente no se está cumpliendo. Entonces, esas son condiciones que le llamo condiciones
como tal compuestas que me permiten pues en una sola línea comparar varias cosas como tal a la vez. Y también existe una palabra reservada en Arduino, pero eso es más que todo cuando uno lo trabaja en la parte binaria, que es el tema pues del NOT, ¿sí? La función NOT, que lo que hace es negar un número binario. Ejemplo, si entra un 1 y yo utilizo un NOT, lo que sale es un 0. Me lo convierte pues a lo contrario, ¿sí? Eso se usa más que todo en aplicaciones ya un poquito más avanzadas. También en Arduino yo puedo sacar números aleatorios de algo, ¿sí? Yo puedo generar números aleatorios. Es una función matemática que se llama random. Y random lo que hace es generarme números dependiendo de la escala que yo le diga. Yo le puedo decir, vea, genéreme números entre 1 y 10 al azar. Y él automáticamente me genera números al azar. ¿Para qué se utiliza esto en algunos códigos? Un ejemplo, si yo quiero hacer un código de asignación numérico de algo, un turno, una rifa, esto lo usan mucho los casinos, ¿sí? Los casinos usan mucho esta función en sus máquinas, la función random, que lo que hace es generar números aleatorios para que la gente, pues, obviamente crea que va a ganar o no va a ganar. Ahora, es importante también en Arduino que verdaderamente nosotros podamos como tal imprimir. ¿Y qué significa imprimir? Que yo pueda ver en una consolita, ya les vamos a mostrar ahorita en el programa, donde se puede imprimir, y eso lo hago a través de una instrucción que llama el serial print. En Java se hace de otra forma, en Python se hace de otra forma, pero en Arduino, para poder imprimir mensajes al usuario o poder imprimir mensajes de mis variables, se hace con esta instrucción, serial.print, de imprimir, ln, y aquí entre paréntesis voy a colocar el mensaje que yo quiera mostrarle como tal al usuario. Bueno, entonces con base a estas primeras instrucciones que estamos viendo, vamos a mirar cómo funciona el entorno de desarrollo de Arduino. ¿Cómo lo pueden ir instalando ustedes de pronto en sus computadores? Es muy sencillo, ¿sí? Simplemente, ustedes van a la página web de Arduino, que es arduino.cc. Ustedes colocan en Google Arduino. Y la primera versión que les aparezca, esta es la página oficial de Arduino. Y simplemente van a ir donde dice software y van a ir donde dice pues, descargas. En descargas, aquí ya ustedes pueden descargar la última versión de Arduino. En este caso, pues yo ya la tengo instalada. Ustedes van a descargar, ya sea para los que tengan Windows, bajan esta primera opción, o para las personas que de pronto tengan el tema de Mac OS, ¿sí? El tema pues de Apple, lo pueden descargar acá, o el de Linux, si tienen Linux, ¿listo? ¿Qué pasa? Cuando él descarga, él le va a aparecer, supongamos que yo quiero instalar el de Windows, ustedes le dan descargar aquí, y yo simplemente me aparece un mensaje como este. Aquí lo que hago es dos formas. Arduino permite contribuir dinero, es decir, ellos piden donaciones para las personas que quieran donar, para que ellos sigan como produciendo más placas y cosas así. O si usted dice, no, no quiero darles nada de dinero, ustedes simplemente van aquí donde dice, pues, solo descargar, ¿sí? Just download. Y cuando usted le dan clic aquí, inmediatamente él les aparece aquí como que ya está descargando el archivo .exe. ¿Listo? Cuando usted ya se les descargue ese archivo .exe, pues yo ya lo tengo, obviamente deben hacer los siguientes pasos. ¿Qué pasos deben hacer? Simplemente, él le va a abrir una primera pantallita como esta. Como esto es software libre, simplemente le van a dar instalar. Todo lo que le aparezca como instalar, 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 puro net. No hay que meter licencia de nada, ni craquear, ni nada de esas cosas. ¿Listo? Ahora, entonces, instalar, y finalmente pues, le va a aparecer la ventanita final que es close, cerrar, y ya queda su programa abierto. Ya cuando ya queda instalado, ustedes lo abren y aparece pues, la interfaz de programación. Y miren lo que vimos inicialmente. Él siempre cuando uno abre un programa nuevo, él les aparece las dos estructuras de control, que son el void setup y el void qué, y el void loop. A esta pantallita yo yo le llamo el editor de código. Aquí es donde vamos a hacer código. Y esto que está aquí en negrito es lo que yo le llamo la consola. ¿Qué es la consola? Es donde aparecen si hay errores de programación, si subió el programa, si no subió el programa, ¿sí? Y obviamente, pues, esto es muy importante para uno guiarse. Ya les voy a mostrar aquí, pues, cuando yo abro Arduino. Miren que yo abro, por ejemplo, Arduino aquí, ya lo tengo instalado.
Tengo pues varios ejemplos ahí. Ahora, mientras me carga ahí, me va a aparecer pues como tal una serie pues de programas que de pronto él me abre los que ya he utilizado últimamente, ¿sí? Él te crea una carpeta en documentos, ¿sí? En donde tú puedes trabajar, una carpeta pues bien interesante, donde tú te queda todo guardado, todos los códigos en documentos, una carpeta que se llama Arduino, ahí va a quedar guardado todo el código que tú quieras trabajar ahí, y por ende, pues cuando ya uno lo abre, ya cuando ustedes van a programar, él por acá, miren, le muestro rápidamente en documentos. En documentos, por acá aparece algo que se llama Arduino. Arduino. Y obviamente aquí es donde van a quedar guardados todos tus programas que has hecho ¿qué? En Arduino. ¿Sí? Miren que en este caso pues tengo un poco de programas ahí. ¿Listo? ¿Cuál IDE recomiendo más? Recomiendo este IDE, la última versión que salió. Me pareció muy buena, ¿sí? Muy buena porque me permite pues importar nuevas placas diferentes. Esta es la última versión, bájate la última versión, ¿sí? No hay problema. ¿Listo? Ya les muestro entonces ahorita que me cargue ahí todas las librerías que tengo. Pero uno baja el programa es cuando de pronto uno tiene el Arduino físico, ¿sí? Cuando ya uno tiene, por ejemplo, la placa o uno tiene como tal, pues, para hacer la programación, ¿sí? Pero lo interesante es que hay un programa virtual que yo puedo hacer simulación en Arduino para empezar a hacer mis primeros programas y todo, sin necesidad de tener la placa original, ni la placa china, ni nada. Lo puedo hacer con este programa que se llama Tinkercad, ¿sí? Ya se los voy a mostrar cómo funciona y ahí es donde vamos a hacer pues nuestros ejemplos. Tinkercad, miren que aquí ya me abrió Arduino. Bueno, esto es un programa que estoy haciendo. Y Arduino tiene el Void Loop, mírenlo acá, y tiene el Void Setup. ¿Listo? Cuando usted abre un archivo, le dan nuevo, aquí aparece las dos estructuras que vimos. Le va a aparecer el Void Setup y el Void Loop. Ya sabemos, aquí donde yo sé que mi código solamente se va a ejecutar una vez, y aquí donde yo configuro los pines, y aquí donde yo quiero que mi código se ejecute, ¿qué? Cíclicamente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya teniendo acá, vamos a pasar al Tinkercad. Es un programita muy chévere, que verdaderamente yo lo recomiendo mucho cuando uno arranca. Y aquí donde posiblemente muchos puedan simular sus sistemas. Aquí donde muchos van a simular de pronto sus proyectos finales también. Les puede servir muchísimo. Vamos a ver, Tinkercad. Sofía. Profe, bueno, primero es que se usa por el chat. Y segundo, profe, con respecto a al software, en Java creo que hay un bucle que es el bucle for, ¿no? De for, Es for, el while, sí, lo vamos a decir. Ajá, el while. Algo do. El do while. Ajá, entonces ese bucle for, ¿cómo se podría manejar en el código que estamos viendo ahora? Ese lo vamos a ver. Bueno, esa es la segunda parte del taller, pero sí lo vamos a ver. El for es simplemente muy parecido al do while, tiene una condición. Ahorita se lo muestro. Ok, gracias. Pero yo cancelo esto acá, listo. Este Tinkercad, bueno, respondiendo a la pregunta que hacían en el chat, sí, se puede programar en otros. Normalmente pues uno lo puede programar en el IDE de Arduino, pero también se puede programar, por ejemplo, en programas de Atmel, Atmel Studio, se puede programar, por ejemplo, en C, ¿sí? En Dreamweaver no, Dreamweaver no deja. Dreamweaver no. Ustedes entran a Tinkercad, se registran, ¿sí? No, mira que Dreamweaver no da como una opción para hacer una programación ahí. Tienes que bajar como tal tu código y tu compilador de Arduino. Ustedes entran a la página de Tinkercad y tienen que pues, registrarse como toda página, ¿sí? Ahora, en este caso, pues ustedes colocan su usuario, ¿sí? El que ustedes pues tengan. Ahora, aquí le va a aparecer pues como tal
toda la interfaz. Cuando ustedes ya se registran a la página de tinkercad.com, aquí les va a aparecer circuitos. Al lado izquierdo les aparece circuitos. En circuitos, miren que yo puedo crear un nuevo circuito. Aquí son todas las simulaciones que en algún momento pues, me ha tocado hacer. Y aquí creo un nuevo circuito. Y miren lo chévere de este programa. Es que este programa me permite programar y me permite ver la animación real del Arduino, sin necesidad de tenerlo físico en la casa. ¿Sí? Yo puedo sacar, por ejemplo, aquí una protoboard. Para los que no conocen, una protoboard es una tarjetica donde yo voy a utilizar para colocar implementos electrónicos, para simular una tarjeta electrónica. ¿Sí? Miren que aquí me aparece todo, me aparece el Arduino 1, ¿sí? En este caso es como el Arduino importante aquí en el Tinkercad. Listo. Pero cierro por acá esta página. Listo. ¿Y qué más puedo hacer? Supongamos que yo quiero programar. Quiero programar un LED. Voy a programar 2 LEDcitos o 3 LEDcitos. Quiero que encienda 3 LEDs como simulando pues que va a encender 3 cosas. Los LEDs son dispositivos electrónicos que ante una excitación de voltaje en sus pines, lo que produce es una sensación lumínica y emite pues como tal luz. Y los LEDs tienen 2 pines de configuración, cátodo y ánodo, ¿sí? El cátodo es la tierra de él, es el negativo, y el ánodo es el positivo, ¿listo? Le puedo cambiar los colores al LED aquí también. Simplemente le doy clic aquí y miren que aquí le puedo cambiar a diferentes colores que tiene acá. Le puedo colocar, por ejemplo, amarillo, le puedo poner, no sé, verde, ¿sí? Y hay un requisito importante en la electrónica para poder utilizar LEDs, es que necesitamos proteger el LED con una resistencia. ¿Por qué? Porque si yo le inyecto los 5 voltios directamente al LED en la vida real, ¿qué va a pasar? Va a dañarle, lo va a quemar, porque los LEDs me soportan prácticamente máximo 2 voltios de alimentación. Y aquí salen ¿cuánto? 5. Entonces, para protegerlo, uno lo que hace es coger resistencias y ubicarlas en el negativo del LED. Y obviamente lo que voy a aprovechar es sacar mi tierra de mi Arduino. Miren que aquí dice GND y lo que yo hago es aquí crear. Quiero que toda esta línea sea mi tierra de la protoboard. Y también voy a aprovechar y voy a sacar los 5 voltios para alimentar ahorita otros sensores que yo quiera colocar. Entonces, ¿qué significa aquí? Que esta línea de arriba es tierra y la línea de abajo son 5 voltios. ¿Listo? Lo que estoy haciendo simplemente es distribuir lo que el Arduino me suministra y me saca. Ahora, normalmente los valores de la resistencia yo los puedo cambiar también. Los valores de la resistencia es que se usan típicos, por ejemplo, en el Arduino, y en cualquier dispositivo electrónico son de 220 ohmios. Entonces yo le doy clic a la resistencia y le puedo cambiar aquí el ohmiaje. ¿Sí? Pongo 220 y miren que me cambia el código de colores. Luego en algún momento les mostraré qué significa eso, el código de colores. 220. Aquí pongo 220. ¿Listo? Ohmios. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a conectar la resistencia a la tierra del circuito. Entonces cojo el cablecito y lo mando para acá. Siempre hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque es que el circuito tiene que cerrarse. Y la única forma de cerrarse es mandándolo a tierra del mismo Arduino. Ahora, ¿qué pin me falta por conectar? Me falta por conectar, como tal, el pin positivo. El pin que le va a llegar ¿desde dónde? Desde el Arduino. Entonces yo quiero que, por ejemplo, el pin 13... ¿sí? El pin 13 vaya al ánodo del primer LED. Quiero que el pin 12 vaya al ánodo del segundo LED. Y quiero que el pin 11 aquí vaya al ánodo del tercer LED. Ahí ya hicimos el ejemplito que queremos hacer hoy para poner en práctica las instrucciones. Pusimos 3 LEDs, su respectiva tierra, y cada pin, ahorita tenemos que programar a este señor. Tenemos que programar el microprocesador para poder darle órdenes para que me encienda estos ¿qué?
estos LEDs. Pero aquí es donde está la potencialidad de este programa. Es que este programa me permite hacer código en línea. Yo puedo hacer mi código y ver cómo funciona cada a la misma vez, cosa que no hace el programa de Arduino original. Entonces aquí me aparecen diferentes formas de programar este sistema. Lo puedo programar por diagramas de bloques o un lenguaje que se llama Scratch, o lo puedo hacer por test, que es el que me interesa, por código puro. Entonces, cuando digo código puro, ¿sí? Aquí me aparece pues como, él me pone como por ejemplo unas instrucciones, pero a mí me interesa dejarlo con las instrucciones básicas de él. Miren que a mí me aparecen las dos estructuras que les dije a ustedes ahorita, las estructuras del void setup y las estructuras del void ¿qué? Void loop. ¿Qué les dije a ustedes que tenemos que configurar aquí en el void setup? ¿Qué tenemos que configurar ahí? Los pines, ¿no? Los pines. Entonces, en Arduino, para configurar pines, tenemos que hacerlos con la siguiente instrucción. La instrucción pin mode. Esta instrucción pin mode me permite a mí configurar los pines digitales que están acá como salidas. ¿Por qué como salida lo necesito configurar? Pues porque por aquí va a salir voltaje que me va a alimentar ¿qué? Me va a alimentar cada uno de estos LEDs. Entonces, en este caso le doy pin mode, entre paréntesis, coloco el número del pin que quiero. En este caso quiero el pin 3. ¿Sí? Y obviamente tengo que decirle su modo de configuración. ¿Qué pin quiero configurar como salida? El 3. Entonces aquí pongo la palabra reservada. Output. Y debo finalizar todas las instrucciones en Arduino con punto y coma para que el procesador sepa que ahí termina como tal esa línea de código. Y eso lo tengo que hacer con cada uno de los ¿qué? Con cada uno de los pines. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar. Y simplemente aquí pongo 12. Y aquí pongo 11. ¿Qué hice ahí? Simplemente lo que hice fue configurar los pines 13, 12, 11 como ¿qué? Como salidas. ¿Por qué como salidas? Porque yo quiero que de aquí salga voltaje y me alimente como tal mis LEDs que están acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Voy para el void loop porque es donde va a ser mi algoritmo de activación. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Quiero que me encienda el primer LED rojo en un tiempo, luego que al pasar un tiempo me encienda el amarillo, y luego quiero que al pasar otro tiempo me encienda el LED verde. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué instrucción sirve para activar pines digitales? La vimos ahorita. ¿Digital qué? Print. Wait. Ah, no, right. Sí, perdón. Digital write. Y obviamente le digo, vea, actívame el pin número 13 y póngalo en ¿qué? En alto. Hi. ¿Qué significa? Que en ese momento el Arduino lo que va a hacer es mandarle 5 voltios ¿a quién? A este LED. Pero yo no quiero que él siempre quede encendido. Yo quiero que él dure encendido, por ejemplo, 1 segundo. Entonces le voy a poner un delay de ¿cuánto? ¿De 1000 qué? 1000 milisegundos. Milisegundos. ¿Sí? Exacto. Entonces en este caso, ¿qué estoy haciendo? Me está activando el pin 13 y va a durar encendido ¿cuánto? 1 segundo. Pero yo quiero que después de ese segundo se me apague. Entonces copio esta misma instrucción, pero ya no le pongo high, sino ¿qué? Low. Sino low. ¿Listo? Ahora, ya apagándose ya se está apagando, quiero que se enciende ¿quién? El amarillo. El amarillo. Entonces, copio esto, pues para no poner más desde cero. Y voy a encender, obviamente, el amarillo. Pero antes de encender el amarillo, yo también quiero que él dure apagado ¿cuánto? ¿Un qué? 1 segundo. ¿Por qué hago eso? Pues para que pueda ver el cambio de un LED a otro. ¿Sí, Sofía? Profe, ¿cuál es el voltaje de caída del LED amarillo? El LED amarillo normalmente él varía. Normalmente el rojo es de 1.8. El amarillo está entre 2 y 2.1 aproximadamente. Ok, gracias, profe. Ahora, entonces pongo un retardito aquí para que dure apagado. Enciendo el amarillo, pero entonces tengo que poner un retardo para que me dure el amarillo ¿qué? ¿También en qué? En 1 segundo. ¿Sí o no? Sí.
¿Y luego qué hago? Con el verde, ¿no? Apago, lo apago. Bueno, sí, se apaga. Lo apago. El amarillo. Y también quiero que... Espera un segundo. ¿Y ahorita quién sigue? El verde. El verde. El verde sería que PIM. El 11. El 11. ¿Listo? Y por ende, pues, pongo un retardito también. Y finalmente lo apago, ¿no? Listo. Y también le pongo un retardito, pues, para que dure apagado tanto tiempo. Listo. Entonces, ahí ya creé un código básico utilizando puro digital write. ¿Cómo pongo a funcionar esto que está acá? Simplemente le doy clic donde dice aquí, iniciar ¿qué? Simulación, ¿sí? Y ahí, miren que aquí, en este caso, es porque no tengo conexión a internet. Voy a volverle a dar. Vamos a darle play. Vamos a que vuelva. Lo bueno es que él queda grabado, ¿no? Todo lo que uno hace, él queda ¿qué? Grabado. Dice que no se puede saber contacto con el servicio de compilación del código. Bueno, vamos a mirar algo que tengo acá. Vamos a ver si es el Tinkercad. Me devuelvo aquí. Este que ya lo tenía aquí. Sí, el problema es que hay problemas de conexión del Tinkercad en este momento. Entonces, en esos casos toca aquí volver a entrar y esperar a hacer como una simulacioncita. Vamos a ver si de pronto mejorando el ancho de banda. Voy a quitar la cámara. Listo. Bueno, vamos a ver si aquí vuelve a intentarlo, vuelve a intentarlo. Voy a abrir uno que ya trae por defecto este. Sí, el problema acá con el Tinker que de pronto estaba molestando ahorita. Pero en este caso, bueno, vamos a nuestro código principal otra vez. Y les muestro algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este código? Bueno, aquí ya es el tema del simulador que está molestando. Que hay que esperar que reactiven el servicio de ellos. Y lo interesante es que aquí yo puedo, miren lo que les voy a mostrar. Yo puedo, todo código que yo haga aquí lo puedo simular aquí. Entonces aquí va a encender, va a apagar, va a encender, va a apagar, va a encender y va a apagar. Y otra vez vuelve y dice ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Inicia. Se reinicia y empieza y da vuelta y de vuelta. Entonces prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y se queda ahí hasta que yo ya pare mi ¿qué? Mi simulador, ¿cierto? Pero algo muy chévere que les quiero mostrar de este programa. Supongamos que yo quiero montar esto en la vida real, ¿sí? Quiero montar esto en la vida real. Entonces, miren que aquí hay una opción de descargar el código. Y cuando yo le doy descargar el código, miren que él me descarga ya el código en formato ¿qué? En el formato Arduino. Y es chévere porque supongamos que yo puedo simular acá y si yo tengo la placa, pues prácticamente puedo pasar como tal mi código inmediatamente con mi programa oficial de Arduino, conecto mi Arduino, ¿sí? Y ya, simplemente miren acá, ya quedó en mi programa. ¿Qué es lo que hace uno aquí ya en la vida real? Seleccionar pues la placa que uno quiera trabajar, supongamos que Arduino 1, ¿sí? Y en este caso, pues déjenme, yo busco un cablecito, si tengo un cablecito y les muestro aquí y lo programamos en vivo.
Entonces voy a conectar un Arduino, ya que no se pudo en el Tinkercad. Sí, yo tengo todos esos LEDs, toda esa vaina ahí. Claro, eso sirve mucho para simular. Espérenme, yo conecto este Arduino y hacemos la prueba final. Al menos para que vean cómo enciende y apaga el LED. Lo que pasa es que cuando tú no explotan, ellos se funden, ¿sí? Ellos no explotan, se funden. Miren, entonces aquí me detectó mi Arduino. Cuando me voy a herramientas, me ven, dice puerto, y me acaba de detectar mi Arduino con 47. Y lo que va a hacer es cargarle pues mi programita. Ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un LEDcito. Ese LEDcito va a empezar a hacer la simulación de lo que hice allá. Y con la flechita hacia un lado, significa que voy a cargarle el programa a mi Arduino. ¿Sí? A este Arduino ya le estoy cargando el programa con esta flechita. Y obviamente yo quiero poner a prender este LEDcito que está acá. Que encienda y apague. Encienda y apague. ¿Sí? Es lo que más pues quiero hacer. Obviamente primero uno aconseja, muchachos, a compilar el programa. A ver si el programa está bien. ¿Sí? Este de acá, el chulito que está acá es para compilar el programa. A ver si el programa pues está bueno. Si verdaderamente pues no hay errores, ¿sí? De código. Vamos a ver qué arroja. Vamos a ver mientras tanto a ver si de pronto el Tinker ya reaccionó. Ya está compilando acá. ¿Listo, Sofía? ¿Sofía? Profe, la primera vez que se abre el programa hay que colocar alguna cosa, abrir algún... Nada. Ya, simplemente ya está listo. Miren acá, miren el LED. ¿Qué está pasando con el LED en el Arduino? Ok, gracias. Enciende y qué. Y apaga. Solamente pues tengo un LED, obviamente, en el Arduino. Sí, ya en tiendas de electrónica, hay una tienda muy bacana. Miren que aquí ya lo puse a funcionar el código que hicimos en Tinkercad. Y eso es lo chévere, eso es lo que me gusta de Tinkercad, como decían los chicos. Uno puede fallar aquí, aquí las cosas se pueden dañar, pero en la vida real no. Entonces uno todo lo puede simular aquí en Tinkercad, que de pronto ahorita el programa está molestando, pero él es muy estable, ¿sí? De pronto ahorita, de pronto están haciendo alguna actualización. Se lo recomiendo muchísimo que lo hagan en Tinkercad y luego ya uno lo pasa pues acá como tal a la plataforma, ¿sí? Hay una página que yo recomiendo mucho para comprar estas cosas, que es una página de Medellín, Didácticas, se llama. Didácticas Electrónicas. Es una página colombiana muy buena. Venden cosas muy chéveres. Ya se les muestro. Entonces acá tengo, por ejemplo, didácticaselectrónicas.com y aquí aparece todo lo que yo quiera, ¿sí? Todo lo que yo quiera en dispositivo electrónico, robótica, impresión 3D. Uno pide por WhatsApp y ellos le mandan pues como el número de consignación y ya uno simplemente en 2 días, 3 días le va llegando las cosas a uno. Miren que venden Arduinos. Vamos a ver en cuánto está el Arduino clásico 1. 20.000, 28.000. Hay diferentes versiones. El chiquitico, miren, Arduino Nano. 20.000. Arduino Mega, miren por acá, 40.000. El Explora, el que yo les mostré, está más carito, 104. ¿Sí? Hay varios Arduinos acá. Y eso es una página buena que pueden comprar, ¿sí? Pueden ir comprando sus cositas. Y obviamente, pues en Amazon también es muy chévere, pues comprar como tal. Entonces, muchachos, ya con base a esto, pues,
ustedes pueden tener pues una herramienta más. ¿Alguna página recomendada para seguir indicando Arduino? Sí, claro. Yo les compartiré unos links. Yo también tengo un curso, creo que montado en línea, los voy a compartir para que también puedan trabajar con algunos códigos. En el centro, el problema es comprar en el centro. Yo nunca compro en el centro. Como dice David, no hago eso. En el centro todo lo venden carísimo. Lo único que yo compro en el centro es la resistencia, los LEDs, pero todo lo que sea hardware, nunca compren nada en el centro, ¿sí? En el centro sale más caro todo, súper caro los Arduinos chinos que valen 25.000, 30.000, te los pueden vender en 50, 60 en el centro. Entonces, el centro es bueno para cosas pequeñas, ¿como cuáles? Como LEDs, como capacitores, como interruptores, cosas de esas de consumo, pero ya para placas como tal, eso es un consejo que les doy. El que quiera comprarlo, obviamente lo compra, ¿sí? Pero es un consejo que les doy a todos para que no vayan a dejar meterse pues los dedos a la boca con esos precios. ¿Listo, muchachos? Entonces miren que aquí tenemos nuestro codiguito, lo inserté aquí. Ahí está encendiendo y apagando el LED. Y eso es lo chévere. Miren que lo bajé de Tinkercad y lo programé aquí. Tinkercad me permite pues trabajar eso. ¿Listo? El envío no es muy caro. Esa página de Medellín te cobran 8.000 pesos por el envío que tú envíes, 9.000 pesos, ¿sí? Y como les digo, en el centro, el que quiera comprar sus Arduino en el centro, de una, pero sale mucho más caro, ¿sí? Y en internet, pues sí hay tiendas muy interesantes que te sale más económico y ya tocaría mirar el envío. Obviamente, pues tú haces una relación, ¿no? Si el envío sale muy caro, si muy económico, etc. Bueno, muchachos, entonces esta primera parte del taller, la idea era esa, mostrarles pues un panorama, que tengan unas herramientas para que empiecen a hacer sus prototipos, vayan pensando en los equipos de trabajo, ya para culminar, qué posibles elementos podrían utilizar ustedes para trabajar. Nosotros el otro taller que vamos a hacer, ya es un taller que va más orientado pues al tema de sensores, un poquito más a otras estructuras diferentes, como decía Sofía ahorita, un poquito más avanzaditas, para que ustedes vayan teniendo como recursos de programación y puedan entregar muy buenas simulaciones al final del semestre, ¿sí? Con base a lo que quieren hacer. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna duda o pregunta de lo que hicimos hoy? No, profe. Muchachos. No, profe, yo creo que no. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Trabajamos el tema de conceptos. Espero pues que en ese momento ya pónganse cacharreros a hacer programas, ¿sí? Hagan programas. Trabajamos en el tema de comunicación, ¿sí? Y obviamente vayan haciendo cositas en la parte de Tinkercad que les permita pues hacer simulaciones, ir probando cositas, que eso es chévere cuando uno empieza a ir ya cacharreando en todo este tema, ¿sí? Sí, claro, Divan, ya lo subo al YouTube para que la tengan, ¿listo? Steven. No, pues era para la página que nos iba a decir para poder seguir indagando de los Arduinos. Ah, sí, también se las comparto ahí y voy a usar un cursito que yo hice hace un tiempo de Arduino y también se los comparto unos PDFs que tengo, ¿listo? Vale, profe. Más o menos a partir de qué semestre o qué materia ya es necesario estar ready, pues prácticamente el diseño conceptual el profesor que les toque diseño conceptual le va a decir, bueno, programen esto. O sea, él no les va a enseñar Arduino, él va a suponer que ya saben. Es para que de una prueba me gusta desde el primer semestre empezar a trabajar cosas, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo miércoles y los espero pues con toda la actitud como siempre y estén mirando pues los videos y muchas gracias por todo. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Espero que les haya gustado la clase y bueno, nos vemos, muchachos. Sí, estuvo muy bien. Chao, profe. Que vaya bien. Bueno, Chao, profe. chao.